En mi cumpleaños número 68, recibí un regalo misterioso. Sin tarjeta, sin nombre del remitente, solo unas pocas palabras frías. Feliz cumpleaños. Pero reconocí esa letra de inmediato. La caligrafía que jamás podría olvidar. La del hijo que crié durante 20 años. No la había visto en 3 años. Abrí la caja. Era una botella de whisky de edición limitada. Tan hermosa que uno querría conservarla como pieza de exhibición. Pero Gael no sabía que yo había dejado de beber hace 3 años debido a mi condición cardíaca. En lugar de abrirla, se la di a Manuel, su suegro, y mi compadre. Solo una botella de whisky. O eso pensé. Hasta que supe que el regalo casi nos había costado la vida a ambos. Y eso fue solo el comienzo. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. Dejé la botella sobre la mesa de la cocina. La luz de la mañana entraba a través de las persianas, cortando la habitación en bandas de oro y sombra. El whisky atrapaba la luz como si contuviera fuego en su interior. La etiqueta era de un verde profundo con letras doradas. Esa clase de diseño que sabes que cuesta más que el líquido mismo. Pasé el pulgar sobre el sello de cera en el corcho, sintiendo su suavidad bajo las arrugas de mi piel. El whisky solía ser lo mío. No de una manera desordenada, sino de una manera lenta y deliberada. Una sola copa al final del día tras arreglar los postes de la cerca o limpiar las canaletas. En los tiempos en que Elena, mi esposa, aún vivía, ella nos servía a uno a los dos después de la cena los domingos. Nos sentábamos en el columpio del porche, dejando que los grillos llenaran el silencio. Eso fue antes de que el ataque al corazón me quitara la opción. No he tocado una gota desde entonces. Gael lo sabía. Él había estado allí mismo en el hospital cuando el médico me explicó todo. La larga lista de cosas que ya no podía comer ni beber si quería llegar a los 70. No dijo mucho entonces. Solo miraba su teléfono, moviendo los pulgares. Me dije a mí mismo que intentaba distraerse. Ahora no estoy tan seguro. No habíamos tenido una pelea explosiva, no de esas que ves en las películas donde alguien sale furioso y da un portazo. No, simplemente paramos. Primero se saltó una cena de domingo. Luego no vino para la gran reunión familiar anual. Para la segunda Navidad sin él, me di cuenta de que ya no hablábamos en absoluto. El silencio tiene una forma de convertirse en un hábito. Así que ver su letra de nuevo después de todo este tiempo, tensó algo en mi pecho. No fue alegría, ni siquiera alivio, solo un peso que no podía nombrar. El sobre pegado al costado del paquete era blanco y sencillo. Dentro había una sola tarjeta con feliz cumpleaños en tinta azul. Sin un papá, sin firma. Solo esas 2 palabras paradas allí como si tuvieran miedo de decir más. No abrí la botella. Ni siquiera lo pensé. La deslicé hacia el otro lado de la mesa y volví a mi café, que ya se había enfriado. El reloj sobre la estufa hacía tic-tac de una manera constante y deliberada, que hacía que la casa se sintiera aún más vacía. El rostro de Manuel vino a mi mente. Manuel es el tipo de hombre que nunca llega con las manos vacías o sin un juego de herramientas en la parte trasera de su camioneta. Hace 2 veranos, después de que una tormenta fuerte arrancara la mitad de las tejas de mi techo, él ya estaba en una escalera a las 8 de la mañana, martillo en mano, antes de que yo hubiera tomado mi primera taza de café. Es de esos que no esperan a que les pidan ayuda. Si alguien merecía algo bueno, era él. Y dado que yo no podía beber el whisky, la idea de que acumulara polvo en mi estantería me parecía incorrecta. Manuel la abriría, la compartiría con amigos y le daría una historia que contar. Eso se sentía mejor que verla desvanecerse detrás de un cristal. A media tarde, la botella estaba asegurada en el asiento del pasajero de mi vieja camioneta. No sé por qué lo hice. Hábito, tal vez, pero la idea de que rodara durante el viaje me inquietaba. El sol se inclinaba hacia el oeste, pintando todo con esa luz ámbar que solo se ve a finales de octubre. Los campos a lo largo de la carretera vieja comenzaban a dorarse. Los cultivos cortados hasta los rastrojos. El aire olía levemente al humo de la quema de hojas de algún vecino. La casa de Manuel se asienta en una elevación al borde del pueblo. Una casa blanca con un porche envolvente que siempre parece sacada de una postal. Me detuve con la grava crujiendo bajo los neumáticos y apagué el motor. Él abrió la puerta antes de que pudiera llamar, vistiendo una camisa de franela roja y jeans descoloridos, con aserrín todavía adherido a sus botas.
Sus ojos fueron directamente a la botella en mis manos. Arturo, ¿qué es esto?, preguntó, dando un paso adelante. De Gael, dije, ofreciéndosela. Sus cejas se alzaron. ¿Gael te envió esto? Sí. Figuré que tú la disfrutarías más que yo. La tomó con cuidado, girándola para leer la etiqueta. Esto es una maravilla, Arturo. Esta es la clase de botella que guardas para una noche especial. Entonces haz que esta noche sea especial, dije. Y lo decía en serio. Él sonrió. Creo que lo haré. Gracias, compadre. Se sintió bien entregarla. Verla aterrizar donde sería apreciada. Volví a la camioneta, la luz tardía inclinándose sobre el tablero. Conduciendo a casa, seguí pensando en la botella, no con sed, sino con curiosidad. Gael nunca gastaba esa cantidad de dinero sin una razón. Caray. La mitad del tiempo cuando era más joven, me pedía dinero prestado para gasolina, y olvidaba devolverlo. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué un regalo que sabía que yo no usaría? El pensamiento picaba en la parte posterior de mi mente mientras entraba en la calzada. Lo reprimí. No todo necesita una razón, me dije. Pero no me lo creí. Esa noche, preparé un estofado y la casa se llenó con el olor a cebollas y zanahorias. El tipo de comida que es mejor compartida, aunque la comí solo. El reloj de pared avanzaba hacia las 9. Estaba lavando el último plato cuando sonó el teléfono, no el celular, sino la línea fija. Casi nadie llama a ese número ya. Hola, papá. La voz de Gael. Suave, casual. Como si no hubiera pasado el tiempo, me apoyé contra la encimera. Gael. Feliz cumpleaños, dijo. Un segundo demasiado tarde para sonar natural. Recibiste mi regalo. Lo recibí. Bueno, ¿qué te pareció? Es una buena botella. ¿Ya la probaste? Su tono cambió, volviéndose ligeramente más afilado en los bordes. No. Se la pasé a Manuel. Pensé que él le daría mejor uso. Silencio. No una caída de llamada. No estática. Solo una pausa larga y pesada. Se la diste a Manuel, su voz se había enfriado. Así es. Hubo un sonido como una exhalación, lenta y medida. Luego la línea se cortó. Miré el auricular por un momento antes de colocarlo de nuevo en su base. El reloj seguía haciendo tic-tac. Mi instinto se sentía inquieto. No por el estofado, sino por algo menos tangible. La forma en que había preguntado sobre el whisky. Como si importara de una manera que no debería. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama. Pero el sueño llegó lentamente. Cuando finalmente me dormí, fue ligero e inquieto. De esos que te dejan más cansado cuando despiertas. A la mañana siguiente, traté de quitármelo de encima. Me serví una taza de café fresco. Me senté con el periódico. Pero el teléfono sonó de nuevo al mediodía esta vez. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Pero el código de área era local. ¿Señor Vidal?, dijo una voz cuando contesté. Sí, soy Marta, la esposa de Manuel. Su voz estaba tensa. Pensé que debería saber que Manuel está en el hospital. Colapsó esta mañana. Creen que podría ser algún tipo de envenenamiento. El café en mi mano se enfrió al instante. Envenenamiento. Él estaba bien anoche, dijo ella. Tomamos una copa con la cena y esta mañana apenas podía ponerse de pie. Los médicos están haciendo pruebas. No hablé. Mis ojos fueron a la encimera, al lugar vacío donde había estado el whisky hacía menos de 24 horas. ¿Comió algo inusual?, preguntó ella. Mi boca se sentía seca. No. Pero le di una botella ayer. Whisky. De Gael. Hubo una pausa. En el fondo podía escuchar los ruidos del hospital, monitores pitando, y un carrito chirriando por un pasillo. Se lo diré a los médicos, dijo finalmente. Si piensas en algo más, cualquier cosa, llámame. Prometí que lo haría y colgué. Me quedé en la cocina, la casa en silencio a mi alrededor. La luz de octubre se había vuelto pálida y plana. No me moví durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hice, fue para caminar hacia el cubo de basura. Algo blanco captó mi atención cerca del fondo. Un pequeño frasco de plástico como en los que vienen las vitaminas. Sin etiqueta, solo un leve rastro de polvo adherido al interior. No recordaba haberlo tirado. Lo recogí. La tapa estaba enroscada con fuerza. Fui al refrigerador. En el estante del medio había un frasco de vidrio con aproximadamente media taza de whisky.
lo que sobró de servirle a Manuel una prueba antes de darle la botella. Ni siquiera recordaba haberlo guardado hasta ese momento. Mis manos temblaban mientras lo sacaba y lo ponía en la encimera junto al frasco pequeño. Jorge y yo habíamos servido juntos en el ejército hace 30 y tantos años, y ahora dirigía un pequeño laboratorio veterinario en las afueras del pueblo. Me debía un favor de hace unos inviernos cuando saqué su camioneta de una zanja. Lo llamé. Jorge, necesito que analices algo para mí. ¿Qué es? Preguntó en voz baja. ¿Whisky? ¿Y tal vez algo más? No hizo más preguntas. Solo me dijo que lo viera después del cierre. Esa tarde conduje hasta su laboratorio, el frasco de vidrio envuelto en una bolsa de papel en el asiento a mi lado. Jorge me recibió en el estacionamiento. Bata de laboratorio sobre una sudadera. El olor a desinfectante tenue en el aire. ¿Esta es la clase de cosa de la que me voy a arrepentir?, preguntó. Solo dime qué hay dentro, dije. Asintió. Tomó la bolsa y desapareció adentro. Me senté en la camioneta con el motor en marcha viendo la luz desvanecerse del cielo. La radio estaba apagada. Mis pensamientos repasaron las últimas 24 horas, rastreando cada paso, la letra, la botella, la voz de Gael cuando le dije que se la había dado a Manuel. Esa pausa larga y pesada. Mi estómago se tensó. Jorge llamó al día siguiente, justo después del mediodía. Arturo, esto no te va a gustar. Hay algo en el whisky. Raíz de serpiente blanca. En la dosis correcta, detendrá el corazón de un hombre. Cerré los ojos. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Dijiste que Manuel bebió esto. Sí. Tú no. No. Dejó escapar un suspiro lento. Entonces, puede que acabes de esquivar una bala. Y ahí es donde termina la primera parte de esta historia. No con respuestas, sino con una pregunta que me llevaría a lugares a los que nunca pensé que tendría que ir. Porque en el momento en que colgué, supe que Gael me había enviado más que un regalo. Me había enviado un mensaje. Solía pensar que no había sonido peor que el teléfono sonando en medio de la noche. Resulta que sí lo hay. Es el teléfono sonando cuando ya sabes en el fondo que las noticias serán malas. Cuando Jorge colgó después de decirme que el whisky tenía raíz de serpiente blanca, el mundo a mi alrededor se quedó muy quieto, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. No me quedé sentado. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla, deslicé las llaves de mi camioneta del gancho junto a la puerta y me dirigí al hospital central. El viaje hacia el pueblo fue todo semáforos e intersecciones vacías. Ese tipo de mañana tardía donde el sol parece brillante pero no da calor. Estacioné en la esquina más lejana del lote por costumbre y caminé rápido. Una mano en mi bolsillo, la otra presionada contra mis costillas como si pudiera estabilizar lo que fuera que se movía dentro de mí. Todos los hospitales huelen igual, algo estéril mezclado con café quemado. Y la luz siempre es demasiado blanca. Un voluntario me indicó la habitación de Manuel. No se parecía al hombre que subía a mi techo sin que se lo pidieran. Se veía más ligero, deslavado. Su piel un tono más pálida que la almohada bajo su cabeza. Los monitores junto a su cama zumbaban y parpadeaban al ritmo de un latido lento y obstinado. Marta estaba en una silla de plástico arrimada lo más cerca posible. Tenía esa mirada que he visto 100 veces, la que la gente usa cuando espera algo que se niega a apresurarse y terminar. Arturo dijo levantándose. Gracias por venir. ¿Cómo está? Están tratando de estabilizar su ritmo cardíaco. Sus manos estaban entrelazadas en su pecho, no rezando, sino como si contener el aire apretado evitara que se le escapara. Dijeron que encontraron signos de una toxina vegetal. Están haciendo más pruebas. Me acerqué a la cama. La boca de Manuel estaba entreabierta, una línea de aliento entrando, una línea de aliento saliendo. Su cabello, siempre peinado hacia atrás pulcramente, había caído hacia su frente de una manera que lo hacía ver más joven y más frágil al mismo tiempo. Yo no pertenecía aquí como familia, no en papel. Pero la sangre no es la única medida de cercanía. A veces es la persona que aparece con un martillo y una sonrisa antes de que hayas tenido tiempo de preocuparte por si tu techo gotea. ¿Comió algo inusual anoche?, pregunté. ¿O bebió algo que normalmente no toma? Ambos tomamos una copa con la cena, me miró. La pregunta ya estaba allí. La botella que trajiste. Dijo que era el whisky más fino que había probado. Quería guardar el resto para algo especial. Mi mandíbula se tensó sin que yo se lo ordenara.
Necesito que le digas a los médicos exactamente eso, dije. Diles que era nuevo, sin abrir. Y diles que puedo conseguirles una pequeña muestra de la misma botella. Ella extendió la mano como si fuera a tomar la mía. Luego cambió de opinión y agarró la barandilla en su lugar. Arturo, ¿qué es esto? ¿Crees que yo no sé lo que pienso? Dije lo que era solo una media mentira. Pero voy a averiguarlo. El médico entró. Un hombre en sus 50 con un rostro que había aprendido a no reaccionar. Explicó en tonos de práctica tranquila sobre ritmos y enzimas y observación. No dijo lo que no sabía. Y no sabía mucho todavía. Cuando se fue, Marta se volvió a sentar, y prometí llamarla tan pronto como tuviera algo que pudiera usar. Ella asintió, pero el asentimiento no tenía peso. Era algo que hacer con su cabeza porque sus manos ya estaban comprometidas a permanecer apretadas. Salí con la mandíbula aún tensa y las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta. Las puertas automáticas se deslizaron y me golpearon con un aire que se sentía incorrecto para octubre, brillante como una postal y frío como una iglesia. En la camioneta no arranqué el motor de inmediato. Me senté allí con la llave a medio girar y miré mi reflejo en el retrovisor. Parecía un hombre al que no le quedaba nada por romper que no hubiera sido ya agrietado una vez. Raíz de serpiente blanca, dije en voz alta, probando las palabras en el aire como un carpintero revisando una tabla en busca de deformaciones. Sonaban crueles, sonaban deliberadas. De camino a casa, el camino se desenrollaba como una cinta que has escuchado demasiadas veces. Giré en mi calle, y no noté nada más. Los buzones, el perro en la casa de la esquina, el hombre rastrillando hojas con su hijo. Estacioné, cerré la camioneta sin pensar, y fui directo al refrigerador. El frasco de vidrio con el chorrito de whisky todavía estaba allí en el estante central, escondido detrás de la leche. Lo sostuve a la luz y vi el líquido curvarse contra el vidrio cuando lo incliné. No lo sabrías con solo mirar. Nunca lo sabes. Todas las peores cosas vienen vestidas como algo inofensivo. Puse el frasco junto al fregadero y crucé hacia la basura. Había tirado ese pequeño vial blanco ayer. No había sacado la bolsa. Soy un hombre viejo que vive solo, y mi basura no se llena tan rápido como antes. Levanté la tapa, miré, y sentí que mi cuerpo se quedaba quieto. La bolsa había sido levantada y puesta de nuevo al revés, y el vial había desaparecido. Miré la puerta. El cerrojo estaba puesto como lo había dejado anoche. Las ventanas estaban bajadas y aseguradas. No guardo llaves de repuesto bajo piedras o tapetes. No guardo llaves de repuesto en ningún lugar que un tonto razonable pudiera imaginar. Aún así, alguien había estado aquí. Podía sentirlo, como la forma en que sabes que una habitación ha sido reorganizada aunque no puedas nombrar qué se movió. Tomé una larga respiración por la nariz y la dejé salir lentamente. Nada de pánico. El pánico es ruidoso y estúpido. Necesitaba algo tranquilo y útil. Levanté el teléfono y llamé a Jorge. Ya no está, dije cuando contestó. ¿Qué cosa? El pequeño vial del que te hablé. Alguien lo sacó de mi basura. ¿No lo moviste tú? Sé lo que mis propias manos han hecho en mi propia casa. Él no me dijo que podría estar equivocado. Jorge entiende el costo de ignorar lo que tu instinto ya sabe. Necesitas involucrar a la policía, dijo. Puedo documentar lo que hay en el whisky. Pero ese vial habría sido una prueba limpia de manipulación. Lo sé, dije. Lo haré. Y Arturo. Sí. No dejes que quien hizo esto piense que estás durmiendo en los laureles. No lo estoy, dije. Y terminé la llamada. Hice café que no quería, y me senté a la mesa con un bloc de notas legal. El acto de escribir me tranquiliza. Dibujé una línea en el centro de la página, y etiqueté el lado izquierdo. Lo que sé y el derecho. Lo que puedo probar. Bajo lo que sé escribí. Gael envió la botella. Gael preguntó si la había probado. Gael cambió el tono cuando dije que se la di a Manuel. El whisky que Jorge analizó tiene raíz de serpiente blanca. El vial ha desaparecido. Bajo lo que puedo probar, escribí. La prueba de Jorge. La muestra sobrante está en el frasco. La llamada de Gael anoche, si mi memoria aguanta. Luego miré las dos columnas y quise dibujar un puente entre ellas. Los puentes no aparecen porque quieras que lo hagan. Tienes que construirlos. Saqué la pequeña grabadora de voz digital del cajón del escritorio. Es vieja, un poco rayada en las esquinas.
una cosa barata que ha hecho su trabajo sin recibir nunca agradecimiento por ello. Revisé la batería, medio llena. La deslicé en el bolsillo interior de mi chaqueta justo donde el peso de ella se sentiría como una mano en mi pecho recordándome respirar. Era poco después del mediodía cuando entré en el fraccionamiento de Gael. Su casa estaba en una fila de otras casas que parecían variaciones de la misma idea. Revestimiento neutral, números de latón, una luz de porche que se encendía sola cuando el sol comenzaba a irse. Su camioneta estaba en la entrada, limpia, más nueva que la mía por una década. Caminé por el sendero y llamé. Abrió la puerta con una cara que cambió 2 veces antes de aterrizar. Sorpresa. Luego cálculo. Luego, algo que él pensó que parecía calidez. Papá dijo, como si me hubiera estado esperando y también como si no tuviera idea de lo que podría querer. Esto es inesperado. ¿Lo es? Pregunté. Y entré sin esperar. El lugar olía a limón y nada más. Lo mantiene ordenado. Siempre tiene todo en ángulos rectos. Nada fuera de lugar excepto por el tipo de libros que compras para mostrar que sabes algo sobre ellos. Supe lo de Manuel, dijo, cerrando la puerta. Valeria está con él ahora. Los médicos creen que podría ser un virus. ¿Eso es lo que creen? Mantuve mi tono plano. Si presionaba, él se pondría a la defensiva. Si mostraba suavidad, la usaría. Eso es lo que ella dijo, respondió. Eso es lo que están diciendo. Lo llevé a la cocina. Allí en la encimera había 3 botellas. 2 de bourbon. Una de centeno alineadas como soldados. Ninguna de ellas era la marca que me había dado. Ninguna de ellas abierta. Lo miré de nuevo. Él estaba mirándome mirar sus cosas y sonrió como alguien que cree que la forma en que se ve su sonrisa es la forma en que se recibe. ¿Probaste la botella que te envié? Pregunté. Se rió suavemente. El punto era que tú la disfrutaras. Sabes, por tu cumpleaños. Sabes que ya no bebo. La gente cambia, dijo con un encogimiento de hombros que me hizo sentir que yo no era de particular interés. Di un paso más cerca de la encimera, y pasé un dedo por el borde del vaso vacío sentado junto al fregadero como lo haría un hombre cuando está matando el tiempo mientras su anfitrión hace café. A Manuel le gustó, dije. Dijo que su trago favorito fue el del estante del medio, el de malta pura. Parpadeó solo una vez. Más lento que un reflejo. Sí. Cosa curiosa, dije. Y podía sentir la grabadora en mi bolsillo constante como un latido. Nunca te dije dónde estaba guardada. Por la fracción más pequeña de un segundo se quedó quieto de la manera en que lo hace un animal cuando escucha una rama romperse. Luego su boca se curvó hacia arriba en un lado, y sacudió la cabeza con una pequeña risa ensayada. Debes haberlo hecho. Te pones parlanchín cuando te pones sentimental. No lo hice, dije. Y sostuve sus ojos hasta que tuvo que elegir si mirar hacia otro lado o sostenerme la mirada. Eligió una tercera opción. Alcanzó un paño de cocina y comenzó a secar un vaso que ya había sido secado. Papá dijo, mirando el vaso en lugar de a mí. Siempre piensas demasiado. Siempre encuentras algo que arreglar, incluso cuando nadie lo pidió. Me enviaste una botella de $500 que no puedo beber, dije. Estoy tratando de arreglar eso. Dejó el vaso y extendió las manos como un hombre sin nada que ocultar. Entonces tal vez no lo hagas. Tal vez dame el beneficio de la duda por una vez. Su voz podría pasar por razonable si no la hubieras estado escuchando durante 30 y tantos años. Mi hijo tiene una manera de sonar verdadero cuando está ensayado. Esa pausa de anoche se sentó entre nosotros como una tercera persona en la habitación, sentada en la encimera y balanceando las piernas. Voy a hacerte una pregunta, dije. Y voy a dejar que el silencio después de ella me diga la respuesta. Me dio una mirada como si estuviéramos jugando ajedrez y yo hubiera anunciado mi siguiente movimiento en voz alta. Está bien. ¿Alteraste ese whisky? Silencio. Es una cosa viva cuando la usas bien. El refrigerador zumbaba. El reloj en el microondas cambió de 12:09 a 12:10. Un coche pasó afuera lo suficientemente lento como para que ambos escucháramos los neumáticos sobre el pavimento. Él no apartó la mirada. Tampoco habló. Adiós, Gael, dije. Porque a veces irse es la única frase que cuenta. Dijo mi nombre mientras me giraba, papá. En ese tono donde la palabra es tanto un gancho como una advertencia. Me detuve, pero no me volví. Sigues acusándome de cosas. Me alejarás, dijo. No estoy acusando, le dije a la puerta. Estoy recolectando. Afuera, el aire estaba afilado y un poco metálico. Me senté en la camioneta.
y presioné mi pulgar contra el botón de parada de la grabadora. La luz roja se apagó. La puse en el asiento a mi lado y la miré como si fuera un testigo al que podría tener que llamar más tarde. Mis manos estaban firmes. Mi cabeza no. No conduje a casa. Todavía no. Estacioné en el borde lejano del lote de una tienda de comestibles donde nadie me molestaría, e hice una llamada que había estado posponiendo desde el momento en que Jorge dijo. «Detective Reyes», dijo una voz después de 2 timbres. «Detective. Mi nombre es Arturo Vidal. Creo que puedo tener información sobre un envenenamiento. Tengo una muestra de la sustancia y una grabación de audio que podría interesarle». No me pidió que me explicara allí mismo por teléfono. Los hombres que conocen su trabajo no exigen toda la verdad en el primer aliento. «¿Puede venir esta tarde?», preguntó. «Sí», dije. «Puedo». Me dio una hora y un número de oficina escondido en el pasillo trasero de la estación. Cuando colgué, me senté con las manos en el volante y miré al frente. Las puertas automáticas de la tienda seguían abriéndose para nadie y cerrándose para nadie más. La gente iba y venía llevando bolsas de papel llenas de manzanas y leche, y cosas que harían que sus casas olieran a cenas, recuerdo. De vuelta en la casa, me detuve en el buzón porque a veces necesitas hacer algo ordinario para evitar que las otras cosas te traguen entero. Folletos, una factura, un anuncio de supermercado y una postal de un concesionario de automóviles que piensa que puedo ser comprado con 0% de financiación. Adentro, puse el frasco de vidrio en una bolsa hermética. La sellé como si supiera lo que estaba haciendo, y la deslicé en una vieja lata de cigarros que había guardado para clavos. La grabadora fue a la misma lata. Puse la lata en una bolsa de papel con asas. Puse esa bolsa dentro de otra bolsa porque, una vez que has tenido una cosa desapareciendo de tu basura, las capas dobles empiezan a sentirse menos como paranoia y más como sentido común. Llamé a Marta. Contestó en el segundo timbre, voz pequeña. «Arturo, voy a ir a la policía», dije. «Tengo una muestra ahí». «Algo más». «Manuel está descansando», dijo. «Lo tienen en un monitor. Se sigue despertando y preguntando qué día es». Le digo, y asiente como si estuviera tratando de decidir si me cree. «Te llamaré después de reunirme con el detective», dije. «Dile que pasaré después, si quiere ver una cara vieja que no le pida ser fuerte». Ella rió un sonido único, sin aliento. «Le gusta que le pidan ser fuerte», dijo, «pero le gustas más tú». Cerré todo. Revisé la puerta trasera. Revisé los pestillos de las ventanas de nuevo y salí a la camioneta. La bolsa de papel se sentó en el asiento del pasajero como una persona. Le puse el cinturón, porque el hábito es consuelo cuando el sentido es escaso. De camino a la estación, encendí la radio sin escuchar. La gente cantaba sobre cosas que sonaban simples. Me hizo enojar, y luego me cansó, y luego no me hizo nada. La estación estaba más fría que el hospital de alguna manera, y olía mejor. Reyes me recibió en una pequeña oficina con una ventana que daba a una pared de ladrillo. Era más joven que yo por mucho, pero mayor que un novato, con ojos agudos, una corbata que había sido enderezada más de una vez hoy. Me ofreció agua. Dije que sí porque mi boca estaba seca, y porque la gente nota cuando rechazas todo lo que ofrecen. Esperó hasta que tomé un sorbo antes de hacer su primera pregunta. «Cuénteme sobre el whisky». Así que lo hice. Le di las fechas, las palabras que usó Gael, y la pausa que no se sintió como sorpresa. No le di mis teorías. Le di las fichas de los hechos y dejé que él las apilara como quisiera. Luego puse la bolsa de papel en su escritorio, saqué la lata, la abrí, y puse el frasco de vidrio y la grabadora en su secante como herramientas al inicio de un trabajo. No las tocó todavía. Hizo preguntas que sonaban pequeñas pero no lo eran. ¿Quién más tiene llaves de su casa? ¿Cuándo revisó su basura por última vez? ¿Mencionó el vial a alguien más aparte de Jorge? Luego levantó la grabadora y la sopesó en su mano como hace un hombre cuando está pensando en cuán pesada podría ser una palabra si tuvieras que cargarla. «Usted entiende», dijo. «Esto no se convierte en un caso porque usted y yo tengamos un presentimiento. Se convierte en un caso cuando lo que me ha entregado puede sobrevivir a otras personas mirándolo». «Lo entiendo», dije. «Quiero que otras personas lo miren». Asintió. «Enviaremos el líquido al laboratorio estatal. Haremos una copia de su audio. Si hay causa, nos moveremos. Si no la hay, le diremos exactamente por qué no podemos. ¿Está bien con eso?» «Lo estoy», dije. Y lo decía en serio.
No estoy en el negocio de querer que se castigue al hombre equivocado. Estoy en el negocio de querer que se diga la verdad correcta. Cuando me levanté para irme, dijo mi nombre como si lo estuviera recogiendo para ver cómo se sentía. Señor Vidal. Sí. No hable con su hijo de nuevo hasta que yo se lo diga. Si él se comunica, anote la hora y lo que dice y mantenga sus respuestas más cortas que sus preguntas. Asentí, sorprendido por la sensación de que alguien más finalmente estaba dispuesto a cargar una esquina del peso que había estado sosteniendo. Afuera, la tarde se había vuelto de un gris opaco y brillante. El tipo que lastima tus ojos más de lo que ilumina tu camino. Conduje al hospital. Marta estaba en la misma silla, y las mismas máquinas cantaban su tranquila canción de cuna electrónica. Manuel se veía más como él mismo por grados. Su piel tenía un poco de color de vuelta, y su boca estaba menos tensa alrededor de la respiración que iba y venía. Puse mi mano en la barandilla, y sus ojos se abrieron un poco. Te ves fatal, susurró. Deberías verte tú, dije. Y él sonrió solo con el lado izquierdo de su boca. La forma en que los hombres lo hacen cuando sonreír toma demasiado del resto de su cara. Escuché que te estás haciendo amigo de la policía, dijo. Estoy tratando de asegurarme de que estén de nuestro lado cuando aparezcan, dije. Cerró los ojos de nuevo. Asintió una vez, y se dejó llevar. Me quedé allí más tiempo del necesario, escuchando a la máquina mantenerlo honesto sobre su ritmo cardíaco. Marta susurraba cosas que no pertenecen a nadie más que a ellos. Salí al pasillo y llamé a Jorge para agradecerle por moverse más rápido de lo que tenía derecho a pedir. Me dijo que para eso eran los amigos, y que cuidara mi espalda. Le dije que lo haría. En casa, la casa tuvo el descaro de estar exactamente como la había dejado. El silencio se sentaba en las habitaciones como un invitado que se niega a irse a casa. Me hice una tortilla que no terminé, y lavé la sartén porque algunas cosas las haces solo para probarte a ti mismo que sigues siendo la misma persona que las hace. Fui al armario del pasillo, bajé la caja de seguridad del estante superior y la abrí en la mesa de la cocina. Contenía los papeles de una vida, certificado de nacimiento, la escritura de la casa y el anillo de bodas de oro rosa de Elena, del que no he estado listo para separarme. Añadí una nota adhesiva a la tapa interior. Muestra de whisky con la policía. No descartar. No sé para quién era la nota. Tal vez era para mí. Dormí en el sofá con la luz del pasillo encendida. No había hecho eso desde la noche, después de mi ataque al corazón, y a mi pecho no le gustó la forma en que esos dos hechos se veían uno al lado del otro. Desperté antes del amanecer porque el cuerpo recuerda viejas alarmas. Hice café y no lo bebí. Escuché a la casa respirar. Cuando el sol finalmente decidió mostrarse, llamé a Marta y le dije que pasaría alrededor del mediodía. Dijo que el médico pensaba que Manuel sería trasladado fuera de la unidad crítica si sus números seguían comportándose. Comportarse es una palabra para niños pequeños y latidos del corazón. Me gusta el sonido de ella. A las 10 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz porque había aprendido algo importante ayer. No le debes a nadie una respuesta antes de que estés listo para darla. El mensaje entró después del segundo timbre. Esperé. Luego presioné reproducir. Papá. Soy yo. La voz de Gael tensa como un alambre. Necesitamos hablar. Más pronto es mejor que tarde. Hizo una pausa. Devuélveme la llamada. No lo hice. Escribí la hora y las palabras exactas y puse la nota en la caja de seguridad porque a veces necesitas fabricar tu evidencia. Miré por la ventana a mi patio, que se niega a permanecer verde sin importar cuánto lo riegue un hombre. El columpio del porche crujió una vez. No había viento que yo pudiera ver. El día estaba demasiado tranquilo de nuevo. Si quieren que diga que no tenía miedo, no lo haré. El miedo no es una cosa de la que me esconda ya. Pertenece a la verdad de la manera en que los clavos pertenecen a la madera. La mantienen unida. Me quedé allí en la cocina con mi mano en el respaldo de una silla, y supe esto sin escribirlo. Lo que fuera esto, había pasado el punto donde un padre y un hijo podían arreglarlo en una mesa hablando más lento y más suave que la última vez. Había pasado el punto donde una botella era solo un regalo, y un hospital era solo un lugar que le sucede a otras personas. Iba a empeorar antes de mejorar. Y yo iba a seguir caminando hacia ello. Una habitación, una llamada telefónica, una respiración constante a la vez. Hay un tipo de silencio que no se queda quieto.
Camina de un lado a otro. Golpea el borde de tu taza de café. Mira el teléfono en la encimera y cuenta hasta 60 contigo. Luego comienza de nuevo. El detective Reyes me dijo que no hablara con mi hijo. Así que no le devolví la llamada a Gael. Escribí la hora de su mensaje de voz como si fuera una matrícula que necesitaba recordar por la mañana. Hice exactamente lo que el detective pidió. Y aún así la casa se sentía vigilada. Dejé el teléfono en la mesa del pasillo y caminé por las habitaciones con las manos a la espalda. No porque esperara encontrar algo, sino porque hombres como yo no se sientan cuando pueden estar de pie, no descansan cuando hay un trabajo sin terminar. La luz de octubre entraba más delgada hoy. Una sábana blanca colgada sobre el sol. Revisé la puerta trasera. Los pestillos de las ventanas. La entrada lateral del garaje con la cerradura obstinada que tienes que levantar mientras giras. Todo bien. Todo normal. Normal no es lo mismo que seguro. Hice una segunda cafetera de café. No lo bebí y abrí la caja de seguridad en la mesa de la cocina. Dentro la escritura, una pila de formularios de seguro, el anillo de Elena, la ficha donde había copiado las palabras exactas del mensaje de Gael. Añadí otra tarjeta. Detective Reyes. 2:30 de la tarde, subrayado 2 veces. Toda la mañana había estado posponiendo llamar a la estación. No porque dudara, sino porque quería presentarme con la firmeza de un día entero en mí. Antes de irme di una vuelta lenta más a la casa. En el recibidor delantero, me detuve. El cerrojo alineado con la placa. Solo una fracción fuera. Una nueva marca en el borde del metal. Redonda y ligera. De la forma en que una llave que no está perfectamente cortada rozará después de unos pocos usos. Nada roto. Nada forzado. Solo una marca que solo notas si conoces la puerta como conoces los huesos de tu mano. Un pensamiento se estacionó en mi pecho y no se movió. Alguien había entrado. Fui al cajón de los trastos y encontré un trozo corto de hilo y un pedazo de cinta transparente. Puse el hilo a través de la parte inferior del marco de la puerta y lo marqué con cinta para que se quedara quieto. Un truco que había aprendido de un cabo que estaba cansado de encontrar su casillero revuelto. No atrapas a un ladrón, cuentas una historia sobre si ha estado allí. Cuando me deslicé en la camioneta, la casa parecía vacía e inofensiva, que es exactamente como una casa debe verse. Retrocedí de todos modos como si estuviera dejando atrás a un animal dormido. El hospital central está a 3 giros y una recta larga de la estación, así que cargué el hospital en mis huesos mientras caminaba por el pasillo hacia la oficina del detective Reyes. Él tiene una de esas habitaciones que le dan al rango medio. Ventana pequeña, escritorio grande, pilas de archivos que parecen crecer en la oscuridad. Se levantó para estrechar mi mano y me señaló una silla. No parecía un hombre que se hubiera quedado despierto demasiado tarde, ni un hombre que hubiera dormido demasiado bien. Parecía un hombre que sabía qué hacer con un hecho limpio. Gracias por venir, señor Vidal, dijo. Y por las muestras de ayer. Las hemos enviado al laboratorio estatal. Los resultados preliminares de su amigo Jorge coinciden con lo que vimos. Estamos tratando esto seriamente. Asumo que seriamente tiene niveles, dije. Casi sonrió. Los tiene. En este momento significa que estamos reuniendo corroboración. El panel de toxicología del hospital, su audio, la cadena de custodia de su muestra. Deslizó el bloc de notas legal hacia mí. Quiero su línea de tiempo en sus propias palabras. ¿Cuándo recibió el paquete? ¿Cuándo se lo dio al señor Manuel? ¿Cuándo llamó su hijo? ¿Cuándo descubrió que faltaba el vial? Se lo dije directamente, viendo su pluma moverse. No interrumpió, excepto para verificar una hora o un día. Cuando terminé, golpeó el bloc con el costado de la pluma y se reclinó. Dijo que la bolsa de basura había sido alterada, girada al revés. Yo no la moví. ¿Alguna señal de entrada forzada? No. ¿Alguien más con llaves? No hay repuestos escondidos. Nadie a quien le haya dado una recientemente. Mi difunta esposa tenía la suya. Mi hijo tenía una cuando era más joven. ¿Cuándo es la última vez que la vio en su posesión? La respuesta quería ser hace toda una vida. Pero la verdad entró usando una bata de hospital hace 5 años. Después del ataque al corazón, cuando Gael había pasado por la casa para tomar algunas cosas para mí antes de que me dieran el alta. Había traído una bolsa con pantuflas, pantalones deportivos y mi cargador de teléfono. En ese momento, le dije, gracias por la pequeña misericordia de recordar el cargador. No le pedí mis llaves.
Asumí que las había dejado en la encimera de la cocina. Después de mi ataque al corazón dije lentamente: las tenía entonces. No recuerdo que me las devolviera. Reyes asintió, ni sorprendido ni complacido. Si alguien entró sin fuerza, eso ayuda a explicar el vial faltante. ¿Alguien más sabía sobre el vial? ¿Solo Jorge? Le pediré que documente su conversación con usted solo para mostrar que no estamos inventando una cosa después del hecho. Cerró el blog de golpe. Señor Vidal, voy a decir esto claramente. No se reúna con su hijo. Si lo invita a cualquier lugar, hágamelo saber. Si aparece, llámenos. No creo que esté interesado en una conversación. Pensé en la voz de Gael en mi buzón de voz, tensa como un cable bajo el capó de un coche que no deberías tocar mientras el motor está caliente. Haré exactamente lo que dice. Deslizó una tarjeta a través del escritorio. Mi celular. Si siente que algo está mal, llame. Prefiero equivocarme 2 veces que escribir demasiado tarde. Aprecio eso, dije poniéndome de pie. Él también lo hizo. Al salir, el edificio olía a tóner de copiadora y cera para pisos. Bajé las escaleras 2 pisos y me detuve en el rellano para respirar. No me faltaba el aliento. Estaba comprobando que el suelo debajo de mí seguía siendo el mismo suelo sobre el que había caminado cuando entré. La llamada de Marta llegó cuando estaba entrando en el garaje del hospital. Contesté en el segundo timbre. Arturo. Está mejor, dijo con lágrimas en sus palabras. Lo están moviendo de cuidados intensivos a una unidad de paso. Sigue disculpándose cada vez que se despierta como si pensara que arruinó la fiesta de alguien. Será una fiesta cuando esté en casa, dije. ¿Puedo pasar, por favor? Manuel se veía lavado de color pero sólido. Apoyado ahora. Ojos más claros. Alcanzó mi antebrazo cuando entré. Ese viejo apretón de manos de hombre trabajador donde se anclan más allá de la muñeca. Te ves peor hoy, dijo. Lo que hizo que Marta riera a través del pañuelo que sostenía en su barbilla. Traje mi peor cara para una visita, dije, acercando la silla. Traeré mi mejor cara mañana. Marta se excusó para hablar con una enfermera. Cuando las cortinas se cerraron, Manuel bajó la voz. Arturo, entre nosotros. Miró a la puerta, luego volvió. ¿Crees que Gael hizo esto? Creo que esa botella no fue un regalo. Observó mi cara como si estuviera aprendiendo un idioma de ella. Vas a estar bien manejando eso. Voy a ser legal, dije. Voy a ser firme. Eso no es lo que pregunté. Dejé que la pregunta se asentara lo suficiente para decirle que la había escuchado. Voy a estar bien manejándolo. Apretó mi antebrazo una vez. Luego lo soltó. Los hombres como nosotros no nos abrazamos, a menos que estemos enterrando a alguien. El apretón es el permiso para sentir sin el papeleo. La cortina se abrió y Marta regresó con una mujer más joven a su lado. 30 y tantos. Cabello recogido en una cola de caballo práctica. Ojos bordeados de cansancio pero agudos. La reconocí de las fotos en la repisa de Gael. Mi nuera. Habíamos hablado 2 veces desde la boda. Educadamente como vecinos que viven a 2 cuadras de distancia. Arturo dijo. Estoy contenta de que estés aquí. Me puse de pie. ¿Cómo estás aguantando? Miró a Manuel. Asustada. Enojada. Mayormente asustada. Su voz bajó. Necesitamos hablar. Marta acarició la mano de Manuel y dijo, les daré 1 minuto a ustedes 2, y salió al pasillo. Una mujer que entiende cuándo una conversación necesita privacidad, incluso si ella no es la que la pidió. Valeria señaló hacia la pequeña sala de estar familiar a la vuelta de la esquina. Tenía una máquina de café que hacía que todo supiera a plástico, y 2 sillas con respaldos demasiado rectos para ser amables. Ella no se sentó. Yo tampoco. No sé lo que sabes, dijo. Pero sé que Gael ha estado diferente por mucho tiempo. Distante. Reservado. Guarda frascos en un estante en el garaje, plantas secas. Dice que es para un pasatiempo. Se ha unido a grupos en línea sobre extracción de hierbas. No pensé. Tragó saliva. No pensé que se conectara a nada como esto. Raíz de serpiente blanca, dije. ¿Has escuchado ese nombre? Sus ojos mostraron reconocimiento o miedo o ambos. Sí. Lo he visto en su historial de búsqueda. Pensé que estaba leyendo. Eso es todo. El detective Reyes querrá hablar contigo. Si estás dispuesta. Ella asintió demasiado rápido. Ya llamé. Dejé un mensaje. Bien, dije. Alivio y dolor son primos. Sentía uno visitando en nombre del otro. Valeria.
Si tienes algo, capturas de pantalla, mensajes, fotografías de esos frascos, guárdalos. Deja que el detective tire del hilo. Ella me miró lo suficientemente fuerte como para verme. ¿Por qué te haría esto a ti? Podría haber dicho una docena de cosas. Dinero que no le di. Amor que no le di de la manera que él quería. Decepciones que crecieron ganchos. En cambio, dije la verdad tal como la conocía. Porque si él no puede ser el dueño de la historia, quemará la página. Ella se estremeció como si las palabras fueran una corriente de aire. Me preguntó esta mañana si había sabido de ti, dijo. Quería saber si te había gustado la botella. ¿Qué le dijiste? Que se la habías dado a mi padre. Nos quedamos allí unos segundos con esa frase entre nosotros. El tipo de cosa que cambia de forma mientras la miras. Gracias, dije. Por decírmelo. Lo siento, dijo ella. Y supe que se refería a todo, no solo a la parte que había dicho en voz alta. Volvimos a la habitación de Manuel y dijimos cosas más amables sobre el clima y el fútbol, y el tipo de sopa que la cafetería intenta llamar fideos con pollo. Me fui cuando la enfermera vino a revisar sus monitores, prometiendo traer revistas, y fingiendo que eso importaba para el resultado. De camino a casa, me detuve en la ferretería. Compré 2 cerrojos nuevos y un paquete de esas pequeñas alarmas adhesivas que gritan si una puerta se abre cuando están activadas. El empleado me cobró e hizo un comentario sobre que el invierno llegaba temprano. Dije algo sobre necesitar adelantarme a él. Embolsó las cerraduras como si fueran comestibles y me dijo que tuviera un buen día. Nos decimos eso el uno al otro. Ten un buen día. Si el día quiere escuchar. En casa, el hilo que había pegado a través del marco de la puerta estaba exactamente donde lo había puesto. Intacto. Pasé por encima de él y cerré la puerta detrás de mí con un clic suave. Había pensado en llamar a un cerrajero, pero poner los cerrojos yo mismo se sentía como hacer mi cama en un motel extraño. Si lo hago yo, tal vez pueda recostar mi cabeza sin todo el ruido. Instalé la primera cerradura en la puerta trasera, luego la segunda en la delantera, atornillando las placas lenta y firmemente. Los músculos de mis antebrazos familiarizados con el ángulo y el empuje, las pequeñas alarmas fueron a los marcos de las puertas con un sonido como un vendaje despegándose. Las activé y abrí la puerta para escuchar la prueba estridente de que funcionarían. Lo hicieron. Bien. Para cuando terminé, el sol había bajado lo suficiente como para tirar largas sombras a través del piso. Calenté una lata de sopa y la comí de pie con el tazón ahuecado en mi mano izquierda y la cuchara en mi derecha. Viejos hábitos. Menos que lavar de esa manera. El teléfono vibró en la mesa del pasillo. No salté. Caminé hacia él a la velocidad de un hombre que va a abrir su puerta. Número desconocido de nuevo. Dejé que vibrara. Se detuvo. Segundos después apareció un mensaje de texto. Gael. Necesitamos hablar cara a cara. Hoy. Un segundo mensaje siguió antes de que pudiera pensar en el primero. Gael. No hagas esto peor de lo que es. Puse el teléfono abajo como si pudiera quemarme. Escribí la hora y los textos exactamente como habían entrado en una tarjeta, y añadí la tarjeta a la caja de seguridad. Luego tomé la tarjeta del detective Reyes de mi billetera y marqué. Contestó en el segundo timbre. Reyes. Es Vidal, dije. Está pidiendo reunirse. No lo haga. Dijo las 3 palabras limpio como una puerta cerrándose. Reenvíeme los mensajes. Los registraré. Si llama, deje que vaya al buzón de voz. Dejó uno antes. Lo he transcrito. Bien. Siga haciendo eso. Dudé. Detective, ¿pasaría a echar un vistazo a mi puerta principal? Creo que alguien ha usado una llave que no era mía. Puedo enviar a un oficial para fotografiar y documentar. Pasaré si estoy libre en la próxima hora. Llegó 40 minutos después con un joven uniformado llamado Ramírez. Fotografiaron la placa del cerrojo, la pequeña marca donde la llave había raspado, el hilo pegado bajo como una línea de tropiezo. Reyes no hizo ninguna mueca. No parece un hombre que disfrute tener razón, pero tampoco desperdicia energía fingiendo sorpresa cuando no lo está. ¿Tiene el juego original de llaves?, preguntó. Fui al armario del pasillo y bajé la pequeña lata donde habíamos guardado los extras hace 20 años. Dentro, 2 llaves de latón marcadas frente y atrás con la letra clara de mi esposa, una llave de correo y una llave que no debería haber estado allí,
Una copia sin marcas cortada un pelo fuera del centro por lo que se sentaba torpemente en la lata. Mi estómago se enfrió. Esta no era nuestra, dije. Nunca la etiquetamos. Etiquetamos todo. Reyes hizo que Ramírez la embolsara. Veremos si podemos sacar huellas, dijo. Sin promesas. Las llaves no son amigables con las huellas dactilares. Haga lo que pueda, dije. Me gustaría que cada pequeña cosa en esta historia dejara de fingir que no está conectada con el resto. Cuando se fueron, la casa se sintió diferente. No más segura, no menos vigilada, solo atestiguada. Hay una cosa que sucede cuando el mundo oficial entra en tu mundo privado. El suelo se inclina y luego se endereza en un nuevo ángulo. Me senté a la mesa de la cocina y sostuve mi taza de café con ambas manos aunque estaba vacía. El columpio del porche crujió. No había viento que yo pudiera ver. Escuché pasos que no estaban allí. Puse el teléfono en no molestar y lo puse boca abajo. Cuando era niño pensaba que la edad adulta significaba que nadie podía decirme qué hacer. Ahora significa que he aprendido a quién escuchar. Alrededor de las 9. Un coche estuvo al ralentí afuera el tiempo suficiente para que me levantara y caminara hacia la ventana. Los faros lavaron el porche y luego se deslizaron. Me quedé junto a la ventana hasta que escuché el sonido desvanecerse. Podría haber sido nada. Un adolescente perdido. Un repartidor revisando una dirección. Se sintió como algo que quería ver si yo me estremecía. No dormí. Me acosté en el sofá con la luz del pasillo encendida y mis botas junto a la puerta. Soy demasiado viejo para heroicidades. No soy demasiado viejo para estar listo. Justo antes del amanecer, el teléfono vibró de nuevo. Correo de voz. Sin timbre. Había olvidado el no molestar. Lo reproduje con el volumen bajo. Papá, estás haciendo un desastre de esto. La voz de Gael sonaba más tranquila que antes, como si estuviera en un lugar donde no quería que las paredes lo escucharan. ¿Fuiste a la policía? Eso no es inteligente. Podríamos haber manejado esto. No estás pensando con claridad. Colgó. Lo escribí. Podríamos haber manejado esto. Palabras cargadas. ¿Manejado qué? A las 8 en punto, Reyes llamó. El laboratorio estatal regresó. Preliminar, dijo. Confirmación independiente de raíz de serpiente blanca en su muestra. Es suficiente para abrir formalmente un caso y solicitar registros médicos del hospital para el señor Manuel. Nos estamos moviendo. Dejé escapar un aliento que había estado viviendo en mí desde que Jorge dijo las palabras raíz de serpiente y no había hecho un plan para salir. Dígame qué necesita. Siga haciendo lo que está haciendo. Documente. No se involucre. Cierre sus puertas. Estaré en contacto para una declaración formal bajo grabación. Si su hijo se comunica, guarde todo. Si aparece, llame al 911. Lo digo en serio. Sé que lo hace, dije. Detective. Sí, gracias. No dijo de nada. Dijo, haremos nuestro trabajo, que viniendo de un hombre como él es lo mismo. Me duché, me afeité y me puse una camisa limpia. Hay una manera en que un hombre necesita verse cuando el día va a requerir firmeza. Hice el desayuno y lo comí en la mesa como si cada bocado pudiera ser una elección que hice bien. Conduje al hospital con una pila de revistas bajo el brazo, buscando reparaciones del hogar. Una brillante con jardines que nunca crecerían en esta arcilla. Manuel estaba lo suficientemente despierto como para fingir estar interesado en un artículo sobre seguridad con motosierras. Ambos sabíamos que me estaba siguiendo la corriente. La pretensión era una amabilidad. Valeria entró a la mitad de un artículo sobre mantenimiento de cubiertas. Tenía su teléfono en la mano y una mirada como una persona que no había dormido en una cama, solo cerca de una. El detective Reyes me llamó, dijo. ¿Quiere que lleve la vieja computadora portátil de Gael? Todavía la tengo de antes de casarnos. Llévala, dije. Deja que la ley cargue lo que está hecha para cargar. Ella asintió. Arturo. Él me envió un mensaje, dijo, con los ojos bajos. Preguntó si estabas jugando al héroe. Dijo que si pasa algo, es culpa tuya. Levantó los ojos. Se lo reenvié a Reyes. Bien, dije. Un calor subió en mi pecho que no era del tipo viejo. Era del tipo que conoce la diferencia entre una amenaza y una advertencia. No contestes nada de lo que envíe. Ni una palabra. Ni siquiera para decirle que no contestarás. Cuando me fui, la luz afuera tenía la honestidad débil del mediodía. Conduje a casa por el camino largo, no porque tuviera miedo,
sino porque quería poner más carretera entre mí y la siguiente cosa. La amenaza en la puerta seguía intacta. Pasé por encima de ella como si fuera una línea que pudiera honrar, y cerré la puerta detrás de mí. Me senté con una pluma y un bloc amarillo, y escribí: ¿qué quiere él?, en letras lo suficientemente grandes para cruzar la página. Debajo, hice 2 columnas de nuevo. Dinero, control. Bajo dinero escribí: invierno pasado, 20,000. Rechazado. Bajo control, escribí: botella, colocación, vial faltante, llamadas, necesitamos hablar. El control era el lado más pesado de la balanza. El dinero es una razón. El control es un hábito. Los hábitos duran más. Al mediodía, la alarma de la puerta emitió su chirrido agudo. Estaba a medio camino fuera de mi silla y tenía el teléfono en mi mano antes de que mi cerebro pudiera decirle a mi cuerpo que había reaccionado exageradamente. El chirrido vino de nuevo, el pequeño dispositivo barato demostrando que podía hacer para lo que lo compré. Me moví al lado de la ventana fuera de la vista y tiré de la cortina el ancho de un dedo. Un camión de reparto. El conductor había abierto la puerta contra tormentas para dejar un sobre acolchado en el tapete. Miró la alarma, se encogió de hombros como un hombre que había encontrado 1000 ruidos peores, y retrocedió. La puerta se cerró suavemente. La alarma se cayó. Dejé que mi corazón volviera a donde pertenece, y esperé. Cuando el camión se alejó, abrí la puerta. El sobre no tenía dirección de retorno. Dentro, una sola hoja de papel de impresora. Sin nota. Solo una fotografía impresa desde un teléfono. Mi porche anoche en un ángulo desde el otro lado de la calle. El columpio del porche estaba quieto. La luz sobre la puerta brillaba. Ninguna persona en el encuadre. La foto había sido tomada dentro de las últimas 12 horas. Miré a la calle, a los setos del vecino, al lugar cerca de la esquina donde un coche podría sentarse con sus luces apagadas y ver lo que quería. Luego llevé la fotografía a la caja de seguridad. La añadí a la pila y llamé a Reyes. Contestó en el primer timbre. Le dije qué llegó, cómo llegó, qué mostraba. No tire eso, dijo. Enviaré a alguien. Se va a cansar de saber de mí, dije. Preferiría eso a la alternativa, dijo. Y colgó para hacerlo menos una conversación y más una tarea. Me paré en la ventana y miré la calle desde un lado. De la manera en que miras una cosa salvaje que no quieres espantar. El columpio del porche se movió una vez. No había viento. Las casas son graciosas de esa manera. Lo que piensas que está quieto siempre te está diciendo lo contrario si quieres verlo. A última hora de la tarde, la policía tenía la fotografía y mi declaración sobre cómo llegó. También se llevaron el sobre. Reyes envió un mensaje de texto. Estamos presentando solicitudes de preservación para imágenes de cámaras en su cuadra. Palabras prácticas. El tipo que pone vías. La noche llegó como una puerta cerrándose lentamente. Calenté la sopa de anoche y la comí sentado en los escalones traseros, el aire de octubre cortando limpio en mis pulmones. El patio se oscureció. El columpio permaneció quieto, y en algún lugar lejano un perro ladró a algo que solo los perros pueden ver. Entré y encendí la luz del pasillo. El teléfono vibró una vez más. Gael, ¿crees que te mantendrán a salvo de lo que empezaste? Llámame. No lo hice. Lo copié palabra por palabra y deslicé el papel en la caja. La caja se cerró con el sonido final suave que siempre hace. La puse de nuevo en el estante más alto de la manera en que un hombre pone un peso, donde no pueda tropezar con él en la oscuridad. Me quedé allí y escuché a la casa hablar consigo misma. El asentamiento y suspiro de la madera. El zumbido delgado del motor del refrigerador. El tic-tac de un reloj que no tiene idea de lo que significa el tiempo. Pensé en la primera vez que Gael dijo papá, de una manera que hizo que mi corazón quisiera ponerse de pie y saludar. Y la última vez que dijo papá de una manera que hizo que quisiera sentarse. Estaba completamente oscuro cuando finalmente me estiré en el sofá. Puse mi mano plana sobre mi pecho y sentí mi corazón trabajando lento, constante, profesional. Hace mucho tiempo, un médico me dijo que sabría si estaba en problemas. Esta noche se sentía como la cosa más honesta que poseía. No sé si el sueño llegó o si la noche simplemente decidió tener misericordia. Pero cuando el teléfono sonó a las 6:12 de la mañana, estaba listo. Contesté en el primer timbre. Señor Vidal, dijo Reyes. Sin hola. El laboratorio estatal confirmó.
Estamos solicitando una orden judicial. Cerré los ojos y vi el columpio del porche. El hilo blanco a través del umbral. La fotografía de mi propia casa desde el otro lado de la calle. Vi una botella atrapando la luz de la mañana como si fuera vergüenza en un vaso. ¿Dónde me necesita?, pregunté. Justo donde está, dijo. Y pase lo que pase después, no abra la puerta a menos que la persona al otro lado pueda probar que está aquí para ayudar. La línea se quedó en silencio. La casa escuchó, y me paré en el pequeño país que había construido dentro de mis paredes, y esperé a que el día cruzara el umbral. Dicen que el golpe que no esperas es el que recuerdas. Pero esta vez, lo estaba esperando. Lo había estado esperando desde el momento en que Reyes me dijo que el laboratorio había confirmado el veneno. Aún así, cuando el golpe llegó agudo y deliberado, mi pecho se tensó. No por miedo. Por saber que la línea que habíamos estado caminando en la oscuridad estaba a punto de ser pintada con tinta brillante y oficial. Ese sonido significaba que la orden tenía dientes ahora. Y el día no iba a esperar a que me sintiera listo. Eran poco después de las 8 de la mañana. La luz afuera tenía ese oro delgado que apenas toca el suelo antes de escabullirse. Abrí la puerta para encontrar a Reyes parado con dos uniformados, Ramírez de antes, y otro oficial que no conocía, lo suficientemente joven como para que su cinturón todavía se viera demasiado grande para él. Estaban vestidos para un trabajo que no se iba a quedar en el papel. «Buenos días, señor Vidal», dijo Reyes, sosteniendo un documento doblado en una funda de plástico transparente. El juez firmó a las 7:43. Tenemos autoridad para registrar la residencia de su hijo e incautar cualquier artículo relevante para el caso. No tenía que decirlo. Este era el paso donde todo podía girar. ¿Me necesita allí?, pregunté. No, dijo. Y eso no es una petición. Es una instrucción. No lo queremos en su línea de visión hoy. Manejaremos la búsqueda. Si encontramos lo que creemos que encontraremos, procederemos en consecuencia. Procederemos en consecuencia es lenguaje policial para su vida, podría no verse igual para la cena. Ramírez miró más allá de mí hacia el pasillo interior. ¿Algún cambio durante la noche? El hilo sigue ahí. Ninguna alarma activada. Reyes dio un breve asentimiento. Bien. Manténgalas activadas. Haré que uno de nuestros técnicos instale un sistema de cámara adecuado antes de que termine la semana. Se fueron en un convoy, un sedán negro, una patrulla marcada, rodando por la calle como una línea de puntuación dirigida a una frase inacabada. Me quedé en la puerta hasta que doblaron la esquina. Luego cerré la puerta y miré el hilo en la parte inferior del marco, todavía perfectamente quieto como desafiando a alguien a molestarlo. Las horas después de que se fueron del tipo que se estiran. Traté de leer. Las palabras se sentaban en la página como extraños en una parada de autobús. Hice café que no bebí. Alrededor de las 11 tomé un paseo lento en coche hacia el borde del pueblo, deteniéndome en el pequeño parque memorial de veteranos donde los bancos miran hacia una fuente que no ha funcionado desde el verano pasado. El sonido del tráfico de la calle principal era lo suficientemente débil aquí para dejar que el aire se asentara. Había estado aquí una vez con Gael cuando tenía 10 años. Habíamos traído pan para los patos. Él me había preguntado para qué eran todos los nombres en las placas. Le dije que eran para hombres y mujeres que habían hecho su trabajo hasta el final. Preguntó si eso significaba que habían terminado la misión. Dije que sí. Él no me preguntó cuál era la misión. A veces pienso que esa es la parte que debería haber explicado. A la 1 estaba de vuelta en casa sentado a la mesa de la cocina, con el teléfono boca arriba. No esperaba que él me llamara. Gael no es del tipo que llama cuando está acorralado. Es del tipo que aparece sin anunciarse. Fuerza la conversación a sus términos. Eso es lo que tenía a Reyes preocupado. A la 1:17 el teléfono vibró. No una llamada. Un mensaje de texto. De Valeria. Valeria, están aquí. Ahí. Estoy en el dormitorio con la puerta cerrada. Puedo escucharlos revisando el garaje. Yo. Quédate adentro. No interfieras. ¿Estás segura con ellos allí? Ninguna respuesta regresó. Imaginé a ella sentada en el borde de la cama, manos entrelazadas, escuchando botas sobre concreto, y el sonido de cajas de cartón siendo movidas. Conocía ese sonido. Es el sonido de alguien buscando la verdad sin importarle si despiertan a la casa. A las 2:04 Reyes llamó. Lo encontramos. Dejé que las palabras aterrizaran. ¿Encontraron qué?
3 frascos de vidrio etiquetados con cinta adhesiva RSP, caldo de raíz y tintura. 2 de ellos contienen material vegetal seco consistente con raíz de serpiente blanca. El tercero contiene líquido. Lo enviaremos al laboratorio para confirmación. También encontramos notas escritas a mano sobre métodos de preparación, estimaciones de dosis y, hizo una pausa, y un sobre dirigido a usted, sin sellar. Dentro una carta corta, su nombre en la parte superior. Las palabras, entenderás por qué cuando termine. En la parte inferior. Nada en el medio más que un dibujo de un árbol con sus raíces circuladas. La cocina se sintió más fría. Me dejó un mensaje en caso de que la botella funcionara. Eso es lo que parece, dijo Reyes con voz uniforme. Lo registraremos, embolsaremos y fotografiaremos todo. Valeria está cooperando completamente. Ha dado consentimiento para buscar en dispositivos digitales compartidos. Lo tienen bajo custodia. Todavía no. No estaba en casa cuando llegamos. Estamos emitiendo una orden de localización. Apreté el teléfono con más fuerza. Detective, si viene aquí, llame al 911 inmediatamente. Ya he marcado su dirección para respuesta prioritaria. No se enfrente a él. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: estamos pasando de la sospecha a la evidencia, señor Vidal. Eso cambia el juego. Entiendo. Colgué y fui a la caja de seguridad. Añadí una tarjeta. 2:04 de la tarde. Reyes llamó. Encontraron frascos, notas, carta. Leí las otras tarjetas en la pila una por una como hojeando un manual para una máquina que no puedes desmontar. Cada entrada era su pieza de prueba de que el último mes no había sido un sueño febril. Alrededor de las 3:30, llamé a Marta para actualizarla. Manuel estaba dormido. Ella escuchó sin interrumpir de la manera que lo había hecho cuando llamé desde la sala de emergencias hace años después de mi ataque al corazón. Arturo dijo: cuando terminé, esto va a terminar de una de 2 maneras. ¿Será arrestado o huirá? No huirá lejos, dije. No, pero lo suficientemente lejos para hacerte preguntar. A las 4:12, la alarma de la puerta chilló. Estaba en el pasillo en 3 pasos. Teléfono en mano. La puerta principal estaba cerrada. El hilo a través del marco intacto. El sonido había venido de atrás. Me moví lento. No porque tuviera miedo, sino porque no te apresuras cuando necesitas ver todo. A través de la ventana de la cocina, vi la puerta mosquitera balancearse una vez, 2 veces, luego quedarse quieta. Nadie a la vista. Me acerqué y vi una hoja de papel doblada encajada entre la manija y el marco. Abrí la puerta, desactivé la alarma y saqué el papel. Una frase en marcador negro grueso. Deja de dejarlos entrar o lo haré yo. Sin firma, sin sobre. Solo esas palabras. Tomé una fotografía, deslicé el papel en una funda de plástico y llamé a Reyes. Dijo que un oficial pasaría en 15 minutos. Ramírez llegó en 10. Fotografió la nota en mi mano, el lugar en la puerta, las bisagras y el patio más allá. ¿Vio a alguien?, pregunté. Ningún movimiento en la calle, dijo. Podría haber sido dejada y corrido. Se fue con la nota, prometiendo registrarla inmediatamente. Esa noche no me molesté con el sofá. Puse una silla en la esquina de la sala de estar donde podía ver tanto la puerta delantera como la trasera. La casa olía levemente a metal por las cerraduras nuevas. Mantuve las luces encendidas, no porque quisiera ver hacia afuera, sino porque quería que cualquiera afuera me viera a mí. A las 9:45, mi teléfono se iluminó. Número desconocido. Dejé que sonara al buzón. 1 minuto después, lo reproduje. Papá, soy yo. Están cometiendo un error. Esas cosas que encontraron no son lo que piensan. Me conoces mejor que eso. Una pausa. Llámame, por favor. La voz era tranquila, medida, casi gentil. El tipo de tono que usarías para venderle a alguien algo que no quería comprar. No devolví la llamada. Lo escribí, palabra por palabra. La mañana trajo una helada aguda. El pasto estaba blanco en las puntas, y el aire sabía a monedas. Reyes envió un mensaje a las 8:12. Lo tenemos. Traído sin incidentes. Actualizaré. Miré las palabras hasta que dejaron de ser formas, y empezaron a ser hechos. Conduje a la estación justo antes del mediodía. La sala de espera era pequeña con 2 sillas de plástico contra una pared,
y una máquina expendedora zumbando en la esquina. Reyes salió a recibirme. No está hablando, dijo. Pidió un abogado de inmediato. Está bien. Tenemos suficiente para retenerlo. Reyes proporcionó evidencia digital sustancial, correos electrónicos haciendo referencia a la preparación de la raíz y el momento perfecto. Historial de búsqueda de niveles de toxicidad en adultos mayores de 60. ¿Qué pasa ahora? Presentaremos cargos al fiscal. Intento de asesinato. Posesión de una sustancia tóxica controlada. Manipulación de evidencia. Se moverá rápido. Asentí. Mi mano se quedó en mi bolsillo para que no hicieran nada que no debieran. Reyes me estudió por un momento. ¿Está aguantando? Estoy de pie, dije. Eso es suficiente. Cuando dejé la estación, el cielo se había puesto de ese color estaño opaco, que te hace pensar que viene nieve incluso si el pronóstico jura lo contrario. Conduje sin destino pasando el viejo molino, la ferretería cerrada, el comedor que todavía olía a grasa de hace 20 años. Terminé en el hospital. Manuel estaba despierto viendo un concurso en silencio. Marta estaba sentada a su lado tejiendo algo verde. Lo atraparon, dije en voz baja. Manuel asintió una vez. Bien. Las agujas de Marta siguieron moviéndose. ¿Y ahora qué? Ahora dije. Esperamos a que el resto haga su trabajo. Esa noche me senté en los escalones traseros con una taza de té, el vapor subiendo al frío. El patio estaba tranquilo excepto por el crujido ocasional de una rama en el viento. En algún lugar calle abajo un perro ladró una vez y luego cayó. Pensé en la nota en la puerta, los frascos en el garaje, la carta con las raíces del árbol, y pensé en el niño con el pan en la fuente conmemorativa preguntando si los nombres significaban que habían terminado la misión. Tal vez esta era mi misión, no terminarla, sino asegurarme de que no me terminara a mí. Cuando entré revisé el hilo en la puerta. Todavía allí. Todavía diciendo la verdad. Veneno es una palabra fea. No solo se sienta en tu boca, cambia la forma en que respiras. Reyes no lo dijo de inmediato. Dejó que Jorge explicara primero. Tal vez porque sabía que escucharlo de un amigo aterrizaría más suave que escucharlo de un detective. Pero no hay forma suave de escuchar que algo destinado a matarte ya estaba dentro de un hombre al que respetas, y que tú habías sido quien se lo había entregado. Comenzó 2 mañanas después del primer colapso de Manuel. Estaba en la cocina haciendo avena. No planeaba comer cuando sonó el teléfono. La voz de Jorge era baja y controlada. «Arturo, ¿estás sentado?» Me acomodé en la silla junto a la mesa. Ojos en el reloj. «Estoy sentado. Háblame». Hice las pruebas 2 veces. Pensé que la primera podría haber estado contaminada. Pero no lo estaba. Hay extracto de raíz de serpiente blanca en ese whisky. Suficiente para enviar a alguien con problemas cardíacos directo a la UCI. Dijiste que Manuel tiene un marcapasos, ¿verdad? Sí, dije. Mi boca estaba seca. Y yo tengo mi corazón defectuoso, lo sabes. Por eso te llamo antes de llamar a Reyes. Esto no es accidental, Arturo. Los niveles son demasiado precisos. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dejé que eso se asentara. El zumbido del refrigerador sonaba como un tono de advertencia. Adelante. Llámalo. Necesita saberlo ahora. Le enviaré el informe. Mantén tu teléfono cerca. En el momento en que colgué miré la caja de seguridad en la esquina de la sala de estar. Había estado guardando las cosas pequeñas, fechas, copias de textos, fotos de la caja, y ahora el vial de plástico con la muestra de whisky. Saqué una tarjeta nueva. Jorge confirmó veneno. 8:43 de la mañana. Llamada a Reyes pendiente. Lo escribí lento, cada palabra un clavo, para cuando dejé la pluma. El teléfono estaba sonando de nuevo. Reyes. Señor Vidal. Acabo de colgar con Jorge. Voy en camino a su casa ahora. Vamos a necesitar la botella original, cualquier empaque y su declaración. ¿Se siente cómodo con que la tome como evidencia? No la quiero en mi casa ni un minuto más, dije. Llegó en menos de 15 minutos. Solo esta vez. Vestía ropa de civil, una chaqueta oscura y jeans, pero la placa todavía estaba en su cinturón. ¿Dónde está?, preguntó, sin siquiera sentarse. Señalé el gabinete donde la había guardado desde el día que llegó. Se puso guantes, levantó la botella con ambas manos como si fuera un proyectil sin explotar. ¿No la ha abierto? No. Ni siquiera rompí el sello. Figuré que se la daría a Manuel y dejaría que él decidiera.
Reyes inspeccionó la etiqueta, la tapa de cera y el número de serie grabado. Estas ediciones limitadas a menudo se rastrean a través de distribuidores. Si Gael la compró él mismo, podríamos seguir el rastro de papel. Si hizo que alguien más la consiguiera. Se apagó. Ojos entrecerrándose. Ese alguien es tan culpable como él. Terminé. Nos sentamos a la mesa mientras repasaba todo. El regalo de Gael, la letra y mi decisión de pasársela a Manuel. Le conté sobre las últimas palabras que Gael me había dicho antes del silencio. Un día te arrepentirás de ponerte de su lado sobre mí. Reyes lo escribió textualmente. Eso es importante. Muestra motivo. Resentimiento. El motivo no es nuevo, dije. El método sí lo es. Más tarde esa tarde fui a ver a Manuel. Estaba sentado pálido pero alerta. La televisión baja. Marta estaba a su lado tejiendo algo azul oscuro. Encontraron algo en el whisky, le dije en voz baja. Las cejas de Manuel se juntaron. Como mal almacenamiento. Como veneno, dije. Raíz de serpiente blanca. Jorge lo analizó 2 veces. Las manos de Marta se congelaron a mitad de puntada. Arturo, lo siento, dije. No lo sabía. Dios me ayude, no lo sabía. Manuel sacudió la cabeza. No te culpes. Tú no lo vertiste allí. No, dije. Pero lo puse en tus manos. Conduciendo a casa esa noche, el peso en mi pecho no era solo por mi condición cardíaca. Era saber que cada milla que conducía era una milla más cerca de lo que viniera después. Gael había cruzado una línea que no se descruza. No solo conmigo, sino con el padre de su propia esposa. En un semáforo rojo me sorprendí agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Pensé en el día en que nació, la primera vez que había envuelto su pequeña mano alrededor de mi dedo, y pensé en la mano que había escrito esas palabras frías en el paquete. Al día siguiente Jorge llamó de nuevo. Arturo. Indagué un poco más profundo. La raíz de serpiente blanca no es exactamente común a granel. Hay controles agrícolas. Alguien tuvo que cultivarla o conseguirla de una fuente controlada. Así que no solo alguna planta silvestre que recogió al lado de la carretera, nope. Y la forma en que fue procesada, extraída, reducida, mezclada en el whisky. Es trabajo cuidadoso. Como si alguien estuviera probando cuánto podían usar sin cambiar el sabor. Ese detalle me heló más que cualquier cosa. Probar significaba práctica. Y práctica significaba intención. Reyes pasó por la noche con una actualización. Tenemos causa probable para obtener una orden de registro para la propiedad de Gael. Garaje, cobertizo y cualquier unidad de almacenamiento. El juez necesitará la confirmación del laboratorio de nuestro equipo. Pero el informe de Jorge nos lleva la mayor parte del camino. Hágalo rápido, dije. Él no es del tipo que espera si huele problemas. Reyes me estudió. Señor Vidal, cuando esto avance, se va a poner feo. ¿Está listo para eso? Pensé en la cara pálida de Manuel. Los monitores pitando junto a su cama. Lo feo ya está aquí. Esa noche la casa se sentía demasiado tranquila. Revisé los cerrojos, el hilo que había colgado bajo a través del interior del marco de la puerta principal y la luz del sensor de movimiento en la parte trasera. Un hábito de mis días de servicio, siempre saber si alguien ha estado donde no debería. Me senté a la mesa de la cocina con la caja de seguridad abierta leyendo mis tarjetas como capítulos. Cada una era su pieza de la historia. Me pregunté qué diría la última tarjeta. Justo después de la medianoche, un ruido me despertó. Un tintineo suave como vidrio sobre madera. Me levanté. Me moví a la sala de estar. A través del panel esmerilado de la puerta principal, vi una sombra alejándose por los escalones. Para cuando abrí la puerta, la calle estaba vacía. A mis pies había una pequeña caja cuadrada envuelta en papel marrón. Sin cinta esta vez. Sin nota. No la toqué. Llamé a Reyes en su lugar. Me dijo que me alejara. Esperara a un oficial. Cuando Ramírez llegó, se agachó para inspeccionarla. Luego silbó bajo. Se siente como otra botella, dijo. ¿Otro whisky? Asintió. Podría ser. Podría ser otra cosa. Se la llevaron sin abrirla frente a mí. Al día siguiente, Reyes confirmó que no era whisky. Solo un decantador vacío. Pero dentro, donde debería haber habido líquido, había un trozo de papel doblado con 2 palabras. La próxima vez. Ese fue el momento en que el caso dejó de ser solo sobre evidencia. Era sobre tiempo.
¿Cuánto teníamos antes de que lo intentara de nuevo? La mañana siguiente Reyes llamó temprano. Juez firmó la orden. La estamos sirviendo mañana por la mañana. Quiero que se quede quieto. Mantenga la cabeza baja. No es mi primer rodeo, dije. Tal vez no. Pero podría ser el último si no tiene cuidado. Ese día se arrastró como una pierna mala. Me mantuve ocupado arreglando una bisagra suelta en la puerta trasera, apretando los tornillos en la barandilla del porche. Trabajo ocupado solo para no mirar la carretera esperando un camión que reconociera. Alrededor de las 5, Marta llamó. Manuel vuelve a casa mañana. El médico dice que está estable. Esa pizca de buena noticia no me aligeró mucho. Si acaso, me hizo más consciente de lo que casi habíamos perdido. Al anochecer, había preparado una tarjeta fresca para la caja. Orden firmada. Búsqueda mañana. Me senté en la silla junto a la ventana delantera viendo lo último de la luz drenarse de la calle. El poste de luz parpadeó. En algún lugar un perro ladró 2 veces y se quedó en silencio. Pensé en la palabra que Jorge había usado. Precisa. Sobre cómo alguien puede usar la precisión para construir o romper. Y cómo mi hijo había elegido lo último. No dormí mucho. Cada sonido parecía más fuerte. Cada sombra parecía más cerca. Cuando llegó la primera luz, serví café que no bebí. Me senté a la mesa y esperé a que sonara el teléfono. Sonó a las 7:43. Reyes. Estamos rodando. Y con eso, la parte 5 terminó. No con una respuesta, sino con la inhalación aguda antes de una. Dicen que no puedes prepararte para ver a tu hijo esposado. No lo estaba viendo todavía, pero sabía que venía. Para lo que puedes prepararte es para el silencio. El momento en que la verdad comienza a salir de los rincones oscuros y te das cuenta de que no va a volver a entrar. A las 7:43 de la mañana, Reyes había dicho, estamos rodando. Para las 8:15, yo estaba sentado a 2 cuadras de la casa de Gael, observando desde detrás del parabrisas agrietado de mi vieja Ford, mientras las patrullas blancas y negras se detenían frente a su entrada. No le había dicho a Reyes que estaría allí. Me habría dicho que me quedara en casa. Pero hay una diferencia entre ser advertido y ser ahuyentado. Esta era mi pelea también, incluso si no sostenía la orden. El lugar de Gael estaba en un lote de esquina, el tipo de caja suburbana con revestimiento de vinilo y un césped demasiado perfecto para ser natural. Observé cómo 2 oficiales se acercaban a la puerta, Reyes justo detrás de ellos. Uno llamó. Una larga pausa. Luego la puerta se abrió. Y allí estaba él, mi hijo, vistiendo una camiseta descolorida y una cara que apenas reconocí. No pude escuchar las palabras, pero vi la forma rígida en que cruzó los brazos. El medio paso atrás cuando Reyes sostuvo el papel. Los oficiales entraron y Gael los siguió con la mandíbula tensa. Me quedé en la camioneta. Motor apagado, manos en el volante. Los minutos se estiraron. Imaginé el sonido de cajones abriéndose, cajas deslizándose por estantes, el crujido de papel. Había estado en suficientes búsquedas durante mis años de servicio para conocer el ritmo. Barrido rápido, luego tamizado lento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Reyes. Encontré algo, actualizaré. Ese algo apareció a la vista 20 minutos después, cuando un oficial llevó una bolsa de evidencia de plástico al coche patrulla. Incluso desde donde estaba sentado, podía ver la etiqueta. Misma marca. Mismo estilo de serie que el whisky que Gael me había enviado. Solo que esta estaba medio vacía. No me moví. Casi no respiré. Porque encontrar esa botella no era el final. Era el comienzo del final. A las 9:05, Reyes salió, escaneó la calle y vio mi camioneta. Caminó hacia mí, se inclinó hacia la ventana abierta. No debería estar aquí, dijo. Demasiado tarde para eso. ¿Qué encontraron? Un par de botellas más del mismo lote. Una abierta, una sellada. Las haremos analizar, pero hay residuo en la abierta. Polvo blanco, tenue. Igual a lo que encontró Jorge. Tragué saliva. Eso es suficiente. Es suficiente para empujar esto hacia adelante. Pero Arturo dudó. También encontramos un cuaderno. Escrito a mano. Codificado en partes. Jorge podría ayudarnos con él. Pero por lo que hojeé, se lee como notas de dosificación. Pruebas. La palabra pruebas aterrizó pesadamente. ¿Así que Manuel no fue el primero? Reyes no respondió. No tenía que hacerlo. Me recosté.
ojos en la casa. Adentro en algún lugar estaba el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el adolescente al que llevé a su primer trabajo, el joven al lado del cual estuve cuando se casó con Valeria. ¿Y ahora? Ahora había un hombre que guardaba notas de dosificación, un hombre que podría haber sido la razón por la que Manuel casi murió. La radio de Reyes crepitó. Se enderezó. Lo están sacando. ¿Está seguro de que quiere ver esto? Ya he visto suficiente, dije. Pero no conduje lejos. La puerta principal se abrió. Gael salió, flanqueado por 2 oficiales. Sus muñecas estaban esposadas frente a él, su barbilla alta, ojos fríos. Escaneó la calle hasta que aterrizaron en mí. Nuestros ojos se cerraron, sin palabras, sin asentimiento. Solo esa mirada, la clase que le das a alguien que una vez conociste, pero que ya no reclamas. Lo pusieron en la parte trasera de la patrulla. Me quedé quieto, hasta que el coche se alejó, el reflejo del sol de la mañana atrapado en el vidrio. Reyes volvió. Va al centro. Lo procesaremos, comenzaremos la entrevista. Probablemente pida un abogado. Lo sé, dije. ¿Qué hay del cuaderno? Lo copiaré antes de que entre en evidencia completa. Si se siente capaz, puede mirar, ver si alguna de las fechas coincide con algo que recuerde. Esa tarde en la estación, Reyes puso el cuaderno sobre la mesa entre nosotros. La letra era de Gael. Los lazos inconfundibles en la G. La forma en que presionaba lo suficiente para marcar la página. Algunas entradas estaban fechadas con números al lado. Otros eran símbolos, un triángulo, una barra, un asterisco. Jorge se unió a nosotros vía altavoz, su voz crepitando a través de la línea. Ese triángulo, esa es taquigrafía para media dosis en algunos círculos veterinarios. Y el asterisco usualmente significa observar para efecto retardado. Pasé a una página fechada hace 6 meses. Al lado de la fecha había una sola palabra prueba. Luego un triángulo. Luego M. C. Mi estómago se revolvió. MC, dijo Reyes. Manuel Casas. Nota. Adaptando Carson a Casas para mantener consistencia con el entorno hispano. Aunque antes usé Manuel sin apellido. Asumamos que es el equivalente. Reyes. Lo escribió. Así que ha estado pensando en esto durante meses. 2 páginas después, vi otro conjunto de iniciales, A, V. Las mías. Arturo Vidal. Al lado. Sin triángulo. Sin media dosis. Solo un número sólido más grande que el resto. La voz de Jorge era tranquila. Esa es una dosis letal, Arturo. Por un momento, la habitación se inclinó. Me estabilicé con una mano en la mesa. ¿Así que Manuel no era el único objetivo? No, dijo Reyes. Usted era el otro. Conduje a casa en silencio. Las imágenes del cuaderno grabadas en mi mente. Cada comida, cada bebida que había tenido en el último año se repetía en mi cabeza, buscando momentos en los que él podría haber actuado. Pensé en esa botella de whisky sentada en mi gabinete durante días antes de dársela a Manuel. Pensé en lo que habría pasado si hubiera decidido beber solo un vaso por los viejos tiempos. Por la noche, las noticias locales lo tenían. Hombre local arrestado en presunto intento de envenenamiento. No usaron el nombre de Gael todavía, pero la descripción era suficiente para cualquiera que nos conociera para llenar los espacios en blanco. Marta llamó. Los vecinos están hablando. Manuel está furioso, dice que si Gael muestra su cara en la casa de nuevo, él se apagó. ¿Estás bien? Realmente no. Pero no estoy muerto. Eso es algo. Esa noche abrí la caja de seguridad de nuevo. Añadí una nueva tarjeta, A, B, iniciales en cuaderno. Dosis letal. La deslicé junto a las otras. La caja se estaba llenando. Me senté en el porche. El aire pesado con el calor del verano, pensando en la diferencia entre justicia y cierre. La justicia puede llegar en un tribunal. El cierre. Eso es más complicado. 2 días después, Reyes llamó temprano. Arturo, su abogado está buscando un trato. Afirma que Gael no sabía que el whisky estaba contaminado, que se lo compró a un amigo y no lo revisó. Pero con el cuaderno, eso es difícil de vender. ¿Qué pasa si acepta? Sentencia más ligera. Tal vez sin juicio, pero sigue siendo tiempo en prisión. La pregunta es, ¿quiere verlo en la corte? Miré hacia la calle, la misma en la que Gael había aprendido a andar en bicicleta, y pensé en el peso de mi respuesta. Dicen que todo hombre tiene una línea que no cruzará.
Solía pensar que la mía era la familia. No importaba lo que Gael hiciera. Me dije que nunca lo empujaría tan lejos que no pudiera encontrar su camino de regreso. Pero eso fue antes del whisky. Antes de Manuel en una cama de hospital. Antes de encontrar mis iniciales en ese cuaderno junto a un número que significaba que no te despiertas. Ahora la línea se sentía como una marca de tiza en la lluvia, desvaneciéndose rápido. La mañana después de que Reyes llamó, no salí de la cama de inmediato. El ventilador de techo hacía tic-tac lentamente sobre mi cabeza y mi mente seguía dando vueltas al mismo pensamiento. Si digo sí a un juicio, seré el hombre que puso a su hijo en prisión por mucho, mucho tiempo. Si digo no, seré el hombre que lo dejó caminar después de intentar matarme. De cualquier manera, no hay vuelta atrás. A las 9 de la mañana, estaba en la estación. Reyes estaba en la sala de entrevistas, inclinado sobre una pila de papeles. Frente a él estaba sentado el abogado de Gael. Un hombre fibroso con cabello plateado y una expresión como si ya hubiera ganado. Gael no estaba allí. Lo habían mantenido en detención. Reyes me hizo señas para que entrara. Arturo, este es el señor Castillo. Castillo se puso de pie, estrechó mi mano, su agarre seco y calculado. Señor Vidal, aprecio que venga. Creo que podemos resolver esto de una manera que ahorre a todos la desagradable situación de un juicio. Me senté. ¿Quiere decir de una manera que ahorre a Gael? Su sonrisa no flaqueó. Está preparado para admitir el mal manejo de la botella, descuido, no malicia. A cambio, cargos reducidos. Sin intento de asesinato. Serviría algún tiempo, pero no mucho. ¿Y el cuaderno? Pregunté. Un ejercicio de paranoia, dijo Castillo suavemente. Nuestra posición es que es ficción. Garabatos, nada más. Miré a Reyes. No dijo una palabra, pero su mandíbula se tensó. Me recliné. ¿Sabe lo que es leer sus iniciales junto a una dosis letal, señor Castillo? ¿Ver eso escrito por el niño al que le enseñaste a pescar? ¿El que condujiste a través del estado para que pudiera probar para su primer equipo de béisbol? Por primera vez, la mirada de Castillo cayó. Estamos hablando de evitar un espectáculo público, señor Vidal. Dejé que el silencio se estirara. El tic-tac del reloj de pared se sintió más fuerte. Finalmente, dije, lo pensaré. Y salí. En el pasillo, Reyes me alcanzó. No tiene que decidir hoy. Pero Arturo, si va a juicio, tenemos suficiente para hacerlo valer. El fiscal del distrito está listo para presentar los cargos completos. ¿Qué haría usted? Pregunté. Reyes suspiró. No tengo piel en su juego, pero si fuera yo, me aseguraría de que la próxima persona a la que le entregue una bebida no termine bajo tierra. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Manuel. Su voz todavía era débil, pero firme. Arturo, escuché sobre el trato que le están ofreciendo. Las noticias viajan rápido. No puedes tomarlo. Manuel, no. Escúchame. Si lo haces, pensará que puede volver de cualquier cosa. La próxima vez, no será whisky. Será algo que nadie atrape a tiempo. Tal vez seas tú. Tal vez sea alguien más que él haya decidido que no merece estar aquí. Cerré los ojos. La verdad en su voz era como grava. Áspera pero sólida. A la mañana siguiente conduje al lugar de Jorge. Estaba en su taller, jugueteando con un motor fuera de borda roto. Arturo dijo, pareces un hombre decidiendo si apretar un gatillo. Algo así. Nos sentamos en cubos volcados. El olor a aceite espeso en el aire. Le conté sobre el acuerdo de culpabilidad. Se limpió las manos en un trapo. Ya sabes lo que vas a hacer. Solo quieres que te haga sentir mejor al respecto. Tal vez. Jorge tiró el trapo al banco de trabajo. Arturo, un hombre que guarda notas de dosificación no es descuidado. Está comprometido. Si eres suave ahora, igual podrías darle la pluma y el papel para su siguiente lista. Esa tarde, conduje pasando la casa de Gael. Las persianas estaban cerradas, la entrada vacía. Pensé en el garaje, aquel donde había arreglado una vieja Ford cuando tenía 16 años. Grasa en sus manos, una sonrisa en su cara cuando el motor finalmente arrancó. En aquel entonces, pensé que significaba que podía construir algo duradero. Ahora me preguntaba si fue solo la primera señal de que podía desmontar cosas. En casa, abrí la caja de seguridad de nuevo. Las tarjetas estaban todas allí. El nombre de Manuel, los resultados del laboratorio, la página del cuaderno con A, B,
Las puse como una mano de mal póker. Luego imaginé empujarlas de vuelta y cerrar la caja, fingiendo que no importaban. Pero la verdad era que importaban más que nada. La decisión llegó como una puerta cerrándose con un clic. Llamé a Reyes. Dígale al fiscal que testificaré. Cargos completos. No dijo buen hombre o está haciendo lo correcto. Solo dijo, entendido. Y eso fue suficiente. 3 días después, la audiencia estaba programada. Mociones previas al juicio, listas de evidencia, preparación de testigos. Castillo presentó objeciones a la mitad, pero el juez anuló la mayoría. Cuando trajeron a Gael a la sala del tribunal por primera vez, escaneó la habitación y me encontró. Sus ojos no se suavizaron. Si acaso, se agudizaron como si acabara de entrar en su lista de nuevo. Sostuve su mirada porque tal vez lo había hecho. Lo llaman tribunal, pero para mí se sentía como un campo minado. Cada palabra, cada mirada podría explotar en tu cara. Había entrado pensando que la verdad se mantendría por sí sola. Luego vi la forma en que el abogado de Gael me sonreía como si ya supiera dónde iba a pisar y cuán fuerte iba a caer. El día de la audiencia probatoria, los bancos estaban medio llenos, pero el aire se sentía más pesado que una iglesia llena en agosto. Me senté detrás de Reyes y el fiscal, mis manos cruzadas en mi regazo fingiendo que no estaban sudando. Gael entró vistiendo naranja del condado. Muñecas esposadas. No me miró al principio. Luego lo hizo el tiempo suficiente para dejar que las comisuras de su boca se movieran, no en una sonrisa sino en algo más frío. Me recordé por qué estaba aquí. La cama de hospital de Manuel. El informe del laboratorio. Ese maldito cuaderno. El juez nos llamó al orden. Reyes subió al estrado, primero nítido y profesional guiando a la corte a través de cómo la botella había sido recibida, probada y confirmada como envenenada. Castillo objetó 2 veces, alegando falta de cadena de custodia, pero el juez anuló ambas. Luego llegó mi turno. El alguacil me juramentó. Me senté con el micrófono lo suficientemente cerca como para poder escuchar mi respiración. El fiscal comenzó con lanzamientos suaves. Mi nombre, mi edad, dónde vivía y mi relación con el acusado. Sí, Gael es mi hijo, dije. Y sonó extraño en el aire abierto como si perteneciera a la vida de otra persona. El fiscal me guió al día del regalo. Lo conté directamente. El paquete, la letra, la decisión de dársela a Manuel, cómo Manuel terminó en el hospital, cómo Jorge probó la botella. Mantuve mi tono parejo como me dijo Reyes. Apéguese a los hechos. Deje que la evidencia haga el trabajo. Luego Castillo se puso de pie. Señor Vidal. Comenzó con voz suave como madera pulida. Usted afirma que reconoce la letra de mi cliente en la nota. No afirmo. Lo sé, pero no ha visto esa letra en más de 3 años, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Es posible entonces que esté equivocado? No. Se inclinó con una mano en la barandilla. Está diciendo a esta corte que está seguro más allá de toda duda de que la vida de un hombre debería arruinarse porque usted piensa que una nota se parece a la letra de su hijo. Sentí el primer destello de calor en mi pecho. No pienso. Lo sé. Castillo retrocedió casi casualmente. Interesante. Porque tenemos aquí, sostuvo un papel, un análisis de escritura de un examinador certificado que dice que la nota no pudo haber sido escrita por Gael Vidal. Murmullos ondularon por la sala. El juez golpeó su mazo. El fiscal objetó, cuestionando la validez del informe. El juez lo permitió para el registro, pero mi estómago cayó. Castillo sonrió levemente. Y dígame, señor Vidal, ¿no es cierto que usted y mi cliente han tenido una relación tensa durante años? ¿Que vendió la granja de su madre sin consultarlo? El fiscal objetó de nuevo. Irrelevante e inflamatorio. Sostenido, dijo el juez. Pero el daño estaba hecho. El jurado lo había escuchado. Cuando terminó, bajé. Mis piernas más pesadas de lo que habían estado en años. Reyes me encontró en la mesa. Están tratando de pintarlo como amargado, resentido, dijo en voz baja. Es todo lo que tienen. No deje que se pegue. Pero podía sentirlo pegándose ya. Afuera en los escalones del tribunal, Manuel estaba esperando, apoyado en su bastón. Están tirando tierra, dijo. No importa si es verdad. Solo necesitan lo suficiente para enturbiar el agua. Asentí. Tienen un informe de escritura ahora. La boca de Manuel se torció. Pagado. Lo más probable. He visto esos en disputas comerciales. Puedes comprar una opinión de la manera en que compras una corbata.
Esa noche me senté en el porche. Los grillos ruidosos. El aire oliendo levemente a lluvia. Seguía repitiendo las preguntas de Castillo. Cada una había sido dirigida a hacerme parecer un viejo amargado con rencor, no un padre tratando de sobrevivir a la traición de su propio hijo. Me serví un vaso de agua, lo miré durante mucho tiempo. 3 años sin whisky. Y sin embargo aquí estaba, sintiendo que había tragado algo que quemaba igual de mal. A la mañana siguiente, Reyes llamó. Arturo, tengo algo, dijo. Sacamos registros de texto del teléfono de Gael. Hay una cadena de mensajes a un contacto guardado como MC. La noche antes de que Manuel se enfermara. Manuel Casas. No exactamente. Rastreamos el número. Es un teléfono desechable comprado 2 pueblos más allá. Pero los textos. Arturo. Se leen como instrucciones. Dosis, tiempo. Y aquí está el remate. Coinciden con el compuesto que Jorge encontró en el whisky. Sentí el nudo en mi pecho aflojarse solo un poco. ¿El fiscal lo tiene? Lo tendrán al mediodía. Esto cambia el juego. 2 horas después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Castillo. Señor Vidal, dijo suavemente. Debería saber que su testimonio hoy solo me hizo más seguro de que está dejando que viejas heridas nublen su juicio. Si empuja esto a juicio, todo sobre su pasado con Gael saldrá. Todo. ¿Está listo para eso? No fue una amenaza en tono, sino en contenido. Era afilado como un cuchillo. No respondí de inmediato. Solo dejé que el silencio se estirara hasta que finalmente colgó. Esa tarde, conduje hasta el lago. El agua todavía reflejaba el sol bajo y naranja. Pensé en la granja, en la risa de Elena en las noches de verano, en el niño que Gael solía ser. Y pensé en Manuel pálido y esa cama de hospital, tubos en su brazo. Cuando dejé el lago, sabía una cosa con certeza. No iba a retroceder. La verdad no estaba solo en juicio. Era mía para llevar todo el camino hasta el veredicto. La mañana del juicio, no me afeité. No por desafío, sino porque quería que el jurado viera la verdad en mi cara. Cada línea tallada por años de trabajo, pérdida, y el tipo de traición del que no vuelves. No estaba aquí para lucir pulido. Estaba aquí para terminar algo. Y si eso significaba ver a mi hijo con grilletes, que así fuera. La sala del tribunal ya zumbaba cuando entré. El fiscal estaba sentado en nuestra mesa barajando papeles. Reyes me dio un asentimiento desde la fila de atrás, del tipo que dice, tenemos esto, pero va a doler. Gael entró todavía con ese mismo traje naranja apagado. Sus ojos barrieron la habitación, deteniéndose brevemente en mí. Esta vez no hubo sonrisa burlona, solo algo ilegible, como si estuviera tratando de decidir si yo valía siquiera el esfuerzo de odiar. El juez entró. El alguacil pidió orden, y de repente el juicio estaba en marcha. La declaración de apertura del fiscal fue limpia, aguda y medida. Damas y caballeros del jurado, este es un caso sobre confianza. Confianza dada y confianza traicionada de una manera que la mayoría de nosotros apenas puede imaginar. Escucharán cómo el acusado, Gael Vidal, envió a sabiendas un regalo mezclado con una toxina mortal a su padre. Observé los ojos del jurado mientras el fiscal hablaba. Unos pocos se lanzaron hacia Gael. Otros mantuvieron su mirada fija en el fiscal. Nadie parecía aburrido. La apertura de Castillo fue suave como el aceite. Me pintó como distanciado, resentido, no dispuesto a reconciliarme. E insinuó disputas familiares sobre propiedades como motivo para que yo fabricara todo el asunto. Mantuve mi mandíbula quieta, pero por dentro podía sentir la vieja ira subir. El primer testigo fue Manuel. Caminó lentamente hacia el estrado, apoyándose fuerte en su bastón, pero su voz era firme. Recuerdo el sabor, amargo, no como ningún whisky que hubiera probado antes, le dijo al jurado. En una hora no podía pararme sin ayuda. Pensé que era mi corazón fallando. Resulta que era idea de alguien más enteramente. Cuando Castillo lo contrainterrogó, trató de sugerir que Manuel había mezclado medicamentos con alcohol y causado su condición. La respuesta de Manuel fue, tranquilo, hijo. He estado en estos medicamentos por 10 años. Nunca terminé en el hospital hasta esa noche. Al jurado le gustó esa respuesta. Podía verlo. Luego, Reyes subió al estrado con los registros telefónicos. El texto al teléfono desechable. Las marcas de tiempo. Las instrucciones de dosificación química. Todo expuesto.
Castillo objetó su admisibilidad, citando violaciones de privacidad, pero el juez lo anuló. Cuando el fiscal le pidió a Reyes que leyera uno de los mensajes en voz alta, la sala se quedó en silencio. Asegúrate de que reciba todo en el primer trago. No tomará mucho con su corazón. Algunos jurados parecían conmocionados. Una mujer en la primera fila apretó los labios como si estuviera conteniendo palabras. Sentí que mi respiración se atrapaba. Ver la evidencia en blanco y negro era una cosa. Escucharla en voz alta en esa sala estéril era otra. El fiscal me llamó a continuación. Conté la historia de nuevo. Cumpleaños. La botella. Dársela a Manuel en el hospital. Traté de no detenerme en lo personal. Pero es difícil hablar de tu hijo tratando de matarte sin que se muestren los bordes. El contrainterrogatorio de Castillo fue más duro esta vez. Señor Vidal, ¿está consciente de que mi cliente afirma que este fue un regalo comprado por su esposa sin su conocimiento? Sacudí la cabeza. No. Y no lo creo. No lo cree porque no quiere creerlo. Ha construido todo este caso sobre suposiciones. No interrumpí. Sobre evidencia. El tipo que su cliente dejó por toda esa botella. El juez me dijo que respondiera solo cuando se me preguntara. Pero ya había visto la mandíbula de Castillo tensarse. Para la tarde, ambos lados habían descansado sus casos por el día. Mañana serían los argumentos finales. Salí al aire fresco, pero antes de que pudiera tomar 2 respiraciones, escuché mi nombre. Papá. Me giré. Gael estaba justo más allá del punto de control de seguridad, un oficial a su codo. Su voz era baja. ¿Crees que esto te hace algún tipo de héroe? Lo miré directamente a los ojos. No. Me hace un hombre que todavía está vivo. Su labio se curvó. Esto no ha terminado. El oficial lo apartó antes de que pudiera responder. Esa noche, Reyes llamó. Deberías saber, dijo. Castillo presentó una moción de juicio nulo. Afirma que nueva evidencia no fue revelada a tiempo. ¿Se mantendrá? No con este juez. Pero es una táctica de miedo. Están tratando de sacudirlo antes de mañana. No lo dije en voz alta, pero sabía que no solo estaban tratando de sacudirme. Estaban tratando de ver si yo parpadeaba. A la mañana siguiente, me puse la misma chaqueta que había usado para el funeral de Elena. No por sentimiento, sino porque me recordaba cómo se siente la pérdida real. Pasara lo que pasara en esa sala hoy, ya había sobrevivido a cosas peores. Cuando el juez llamó para los argumentos finales, la voz del fiscal era como acero envuelto en terciopelo. Han escuchado el testimonio. Han visto la evidencia. Y han leído las palabras que el acusado envió a su cómplice. Esto no fue un accidente. Fue un acto deliberado contra su padre y el amigo de su padre. Les pedimos que devuelvan el único veredicto que refleja la verdad. Culpable. El cierre de Castillo fue más frío, casi clínico. Habló de duda razonable, de grietas familiares, de los peligros de asumir la intención. Pero cuando el jurado se fue a deliberar, vi algo en sus caras. Fatiga, tal vez, pero también certeza. La espera se sintió más larga que el juicio mismo. Reyes se sentó conmigo en el pasillo, diciendo, poco. Manuel dormitaba en una silla, su bastón sobre su regazo. Luego el alguacil nos llamó de vuelta. El jurado estaba listo. Vi a su capataz ponerse de pie. No miró a Gael, miró al juez. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, encontramos al acusado. Y en ese medio segundo antes de que terminara, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde el día que esa botella apareció en mi porche. Culpable. Esa palabra aterrizó como la primera gota de lluvia en un techo después de meses de sequía. No tronó, no rugió, simplemente se hundió tranquila, pero innegable. Y supe que no había vuelta atrás. No para Gael, no para mí. La sala del tribunal no explotó en jadeos como se ve en la televisión. Simplemente respiró diferente. Y por primera vez en 3 años, yo también lo hice. El juez agradeció al jurado, los despidió, y comenzó a leer la sentencia. 25 años en prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Su voz era firme, medida, pero podía sentir el peso de cada sílaba presionando hacia abajo. Gael no se inmutó, solo se sentó allí, manos esposadas frente a él, ojos fijos en algún punto sobre la cabeza del juez. Si no supiera mejor, habría pensado que estaba aburrido. El alguacil se movió para escoltarlo fuera, pero Gael giró la cabeza en el último momento.
Nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante no había sala de tribunal, ni jurado, ni oficiales uniformados, solo el niño al que una vez le enseñé a lanzar una pelota de béisbol, mirando al hombre que había intentado matar. Sus labios apenas se movieron. Este no es el último capítulo. Luego se fue. Pensé que el alivio inundaría, pero no lo hizo. Lo que vino en cambio fue un dolor hueco. La justicia había sido servida en papel, pero nada en papel podía pegar de nuevo las piezas de lo que se había roto entre nosotros. Manuel puso una mano en mi hombro mientras salíamos. Hiciste lo que tenías que hacer, Arturo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Asentí, pero no respondí, porque había una parte de mí que todavía se preguntaba si había perdido más de lo que había ganado. Afuera, el aire era más agudo de lo que había sido esa mañana. El cielo tenía ese brillo de otoño tardío donde el sol se siente cerca pero el viento te corta. La hija de Manuel se detuvo en una camioneta azul. Lo ayudó a subir al asiento del pasajero y me dio un pequeño saludo. Caminé las 2 cuadras hasta mi camioneta solo. Ningún reportero me siguió. Este no era el tipo de caso que hacía titulares fuera de nuestro condado, pero en nuestro pequeño círculo resonaría por mucho tiempo. Cuando me deslicé detrás del volante, vi algo en el asiento del pasajero. El sobre que el secretario de la corte me había entregado antes de irnos. Dentro estaba el inventario de propiedad de Gael. Reloj, cinturón, billetera y una nota doblada. La letra era suya. Siempre dijiste que éramos más parecidos de lo que yo quería admitir. Tal vez ahora verás que eso no es un cumplido. Sin firma. Solo eso. No la arrugué. La doblé de nuevo, la deslicé en la guantera y arranqué el motor. Las semanas que siguieron fueron tranquilas de una manera que no había sentido en años. Sin mensajes crípticos, sin golpes inesperados en la puerta, Manuel se recuperó más rápido de lo que los médicos esperaban, aunque su apetito por el whisky se había evaporado por completo. Jorge pasó una tarde con una bolsa de papel. Dentro estaba el pequeño vial de whisky que había probado para mí. Pensé que podrías querer conservarlo, dijo. No como un trofeo, como un recordatorio. Lo puse junto al vaso que había guardado, aquel del que Manuel había bebido esa noche. Juntos parecían casi inocentes, como accesorios en una pintura de naturaleza muerta. Pero yo sabía mejor. 2 meses después del veredicto, el detective Reyes se detuvo en su camino a casa de un viaje de pesca. Se apoyó contra la barandilla de mi porche, el sol tardío atrapado en sus gafas de sol. Descubrieron de dónde vino el veneno, dijo. No fue idea de Gael. Al menos, no originalmente. Mi mandíbula se tensó. ¿Quién? El primo de su esposa. Trabaja en paisajismo. Sabe cómo extraer raíz de serpiente blanca. Pensó que le estaba haciendo un favor a Gael. Pero Gael es quien decidió enviártelo a ti. No cambiaba los hechos. No deshacía nada. Pero sí confirmaba lo que había sentido en mis huesos. Gael no había actuado en un vacío. La traición tiene raíces. Y a veces corren más profundo que la sangre. Ese invierno finalmente arreglé el columpio del porche. El mismo columpio en el que me había sentado la mañana que llegó el paquete. Las cadenas ya no chirriaban. Las tablas no se astillaban. Una tarde fría me senté allí con una taza de café negro viendo el sol caer detrás de los árboles desnudos. En la pequeña mesa a mi lado estaba el vaso, el vial, y un solo sobre manila etiquetado «No abrir» con mi letra. Dentro estaba todo. Fotos de Gael de niño, los documentos de la corte y la nota que me había dejado. Un día tal vez decidiría si guardarlo o quemarlo. Por ahora permanecía sellado. La gente piensa que la venganza termina cuando cae el mazo, cuando los culpables son llevados lejos. Pero la verdad es que la venganza es solo la superficie. Debajo de ella están los años que no puedes recuperar, las conversaciones que nunca tendrás, las cenas familiares que permanecerán con sillas vacías y platos fríos. La justicia me dio seguridad, no me dio paz. Pero mientras el viento cambiaba y traía el olor a humo de leña de algún lugar calle abajo, me di cuenta de algo. La paz no se regala, se construye. Una tarde tranquila a la vez. Una decisión de no mirar atrás a una puerta cerrada. Levanté mi taza de café hacia el patio vacío. Por los finales dije en voz alta, y lo que sea que venga después. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó esta historia,
Por favor, denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal. Y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en la lista de reproducción que ahora se muestra en pantalla.